Hola, yo soy Laura. Y yo Alejo. Y esto es No hay banderas en Marte. Un espacio que hemos creado para compartir todas esas historias de viajes no posteadas. Con nuestros invitados abordamos el lado B, ese que pocos conocen, las decisiones, las experiencias y las consecuencias de irse, quedarse o volver. Trabajando como ingeniero, los dos teníamos trabajo en buenas constructoras, buen puesto, la vida prácticamente solucionada, un futuro brillante como dice la mayoría de personas. Igual la gente dice que era un futuro brillante y nosotros no lo sentíamos así. Pues por lo menos en nuestra parte era como volver a tener las comodidades con las que nos fuimos. Es que hay un concepto que yo digo que la gente como que no lo logra tener claro cuando uno sale del país. Uno pierde el tejido social. Eso es lo más duro que uno le puede pasar. Yo ya tenía que renovar visa y ellos me dijeron, con visa de estudiante ya no los dejamos más, o sea, los dejamos por este mes, pero si quieren seguir trabajando no pueden tener visa de estudiante. Yo siento que en los países de nosotros se valora más el esfuerzo mental, pero el esfuerzo físico no. Como que no. O sea, como que los trabajos... Y eso es muy duro. Y los dos son muy duros. Tiene la familia en el exterior y la familia se va, es un hueco pero impresionante. Pero de trabajarle a otro con los salarios que hay en este momento es algo que no quiero. Y que lo reafirmé en Australia que no quiero. Yo me quiero ir. Yo no me quiero quedar acá. O sea, yo primero no quiero que mi bebé crezca en el extranjero y que no conozca a los abuelitos, que no conozca a los tíos. Yo no quiero negarle esa posibilidad a mi familia de que conozca a mi bebé. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El día de hoy tenemos 3 invitados, pero ustedes solo van a conocer 2. David, no lo había pensado de esa manera. Sí, estamos con Caro, con Camilo y con Elena en camino. Ay, chicos, gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros compartiéndonos esta historia que está con trama y todo. Sí. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Caro y Camilo son una pareja de colombianos que en el 2022 decidieron emigrar y ir a intentar pues a vivir como una experiencia en Australia. Sí. Entonces, como para arrancar con esta historia, cuéntenos, chicos, ustedes estaban bien acá, tenían trabajo, pues estaba la vida como organizada, ¿cierto? Sí, Desde el inicio, principio, sí. No, ¿qué te cuento? Yo creo que el creador de la idea de emigrar a Australia fui yo. Asumió la responsabilidad de Sí, uno. no. Así fue. Fui yo. Eso era más o menos... Inicios del 2022. Inicios del 2022. Ambos trabajábamos en la construcción. Yo trabajaba con una constructora, no voy a mentar nombres. Tenía un buen cargo, pero las responsabilidades eran impresionantes. Tenía unas responsabilidades pues, en los hombros que me tenían muy estresado. Entonces... asumí la responsabilidad de un proyecto en específico en el poblado y de ahí me surgieron los chicharrones que yo nunca había tenido en mi vida profesional. Hoy pues gracias a Dios se sortearon, pero hubo un día que tenía como la cabeza con un montón de cosas y yo llegué a la casa y yo llegué y le dije a Caro, mi amor, pues vos qué opinas si nos vamos del país, así de la nada. Y yo sé que y Caro también estaba pasando por eso, como por esa misma situación laboral. Los dos son ingenieros civiles. Sí. Sí, somos ingenieros civiles, tenemos la misma especialización ¿En qué? Ay. en gestión de la construcción. Y yo estaba trabajando en una empresa, estaba empezando en una empresa porque empecé en enero y estaba súper ilusionada porque es una gran empresa, pero como que idealicé demasiado el trabajo. Cuando llegó la hora, la verdad, como el trabajo que tenía no era nada de lo que esperaba. Era como una secretaria prácticamente, o sea, no era absolutamente nada de lo que me esperaba. Y yo venía acostumbrada a trabajar en obras, a estar con gente, moverme de un lado para otro, a trabajar en casa, todo el día. Yo me quería suicidar en la casa, o sea, era horrible porque estaba de 7 a 5, pegada de un computador, aburrida, solo me levantaba de la silla a cocinarme el almuerzo, a hacerme el desayuno. Para mí se estaba volviendo algo como muy tortuoso, no fue para nada como algo agradable. Entonces, cuando Camilo te dice, ¿qué tal si nos vamos del país para ti? Me dio miedo porque dejar la estabilidad que teníamos, nosotros nos habíamos ido a vivir juntos en el 2020, teníamos ya nuestro apartamento, todo, estábamos estables laboralmente y como que sí era algo que yo quería hacer hace mucho tiempo, que no me había atrevido a hacerlo, pero igual me daba susto. Entonces yo le dije a Cami como, no sé, muéstreme. Primero muéstreme como, ¿qué? ¿A qué vamos?
No, yo creo que yo al otro día, pues yo la verdad he sido muy impulsivo. Entonces yo al otro día yo abrí el abanico de opciones, las filtré todas y como que de un momento a otro, ya, este es el norte, nos vamos para allá, llamé a la agencia, organicé todo, yo mi amor, mañana tenemos la cita, si quiere mañana mismo pagamos, eso fue cuestión como de 3 días. Entonces organicemos todo y así fue. Entonces, Y me convenció. entonces yo le Pues dije igual para fue el- muy fácil de convencer Sí. porque le dije que sí de una. Sí, porque ella me dio me dio el sí. Entonces yo me dio el sí, entonces listo, vamos para allá. Yo le dije, ¿qué tal estos países? Le definí como si era Malta, no me acuerdo, Australia, otro lugar. Me dijo, no, Australia, listo, entonces por ahí fue siempre. ¿Por qué Australia? Ella me dijo, siempre quise ir a Australia. Yo, listo, entonces Australia fue. No, y Cami me dijo, mi mejor amigo se va para Australia. Y me dijo, ya lo averiguo todo, está, pues es un buen destino, es chévere. Y yo, bueno, vamos. Es al otro lado del mundo, pero bueno, vamos. Pues se puede trabajar, se puede estudiar, suena chévere, ver canguros, no sé. Playita. Sí, sí, uno lo idealiza mucho. Y nos fuimos fue para Melbourne, que es un Hace frío. está frío. Pero, Eso es otro chiste. pero sí con era algo que Melbourne. yo había querido hacer hace mucho tiempo. Yo antes ya había averiguado Australia, pero pues a mí me da miedo arrancar sola al otro lado del mundo y nunca había ahorrado lo suficiente, como que igual estaba en otra etapa de mi vida que no pensé irme sola. Y Cami me dijo, y yo, pues sí, que tenemos que perder. ¿En algún momento concibieron la posibilidad de irse a hacer la vida allá? O como quiero escaparme un poquito de la No, presión de acá. Al principio o sí. era un escape. Pues la verdad, no, Era un inclusive- escape abierto Sí, a lo era que abierto. pudiera suceder. Inclusive, cuando nos fuimos, nosotros habíamos dicho que nos íbamos por 18 meses. Pues teníamos un plan de estudios por 6 meses, pero dijimos, bueno, listo, alargamos, 18 meses como nuestro plazo. Pues al final terminó siendo así, pero no por esa condición, pues, de que ya lo habíamos como que definido en ese plazo, sino que pasó algo más adelante que nos hizo cambiar de opinión. Y entonces Cami averiguó todo. ¿Cuánto costó ese viaje? El Australia. Pues con curso de que se fueron a estudiar inglés inicialmente. Sí, el inglés. curso de inglés Yo me fue como acuerdo- $6,000. Sí, pagamos como, al cambio eran como 15 millones de pesos en ese tiempo el curso. O sea, 15 y 30. No, No, solo porque estudié yo. lo hicimos por Ah, pareja. Yo te no estudié, dieron- yo no estudié nada. Ah, bueno, sí. que es una cosa que Australia permite, aunque acá un invitado que tuvimos nos contó que Eso ha cambiado. no, que intentaron hacerlo así, que se lo negaron, porque no pudieron demostrar, o sea, tienes que tener la capacidad para demostrar que de verdad sí son una pareja Sólida. La ventaja es que nosotros como veníamos viviendo, ¿era 19 o 20? No, del 2020. 2020. Veníamos viviendo del 20 juntos, entonces teníamos facturas de la casa juntos, compartíamos la arriendo. línea, el arriendo, teníamos, ¿qué más? Teníamos Fotos, un poco hasta de viajes fotos, hasta juntos, pues, fotos con los para demostrar que tiquetes. le piden Sí. a uno. Y aparte de eso, después hicimos como una declaración extrajuicio también que habíamos... Que llevábamos cierto tiempo viviendo juntos, o sea, Sí. como que no estamos Sí, casados, ya Carolina pero tenía los papeles míos, entonces... Esa posibilidad que da Australia es que viajan 2 personas, pero solo una de las 2 tiene que pagar el curso, que digamos Sí. que es un ahorro Es muy mucho grande, Sí, claro, es una ventaja, pues... una superventaja. Es muy bueno, sobre todo cuando al menos se llega con un buen inglés. Pues yo digo que la persona, la pareja que no va a estudiar tiene buen inglés. Es muy bueno porque así al menos él puede salir como al ámbito laboral y aprovechar esa oportunidad de estar allá. Pero lo que siento yo es que si no tienen buen inglés, la pareja que va a ser, que no va a estudiar es complicado. Porque ya se vuelve, yo digo que un poco más difícil la cosa. Es importante aclarar que el que no estudia tiene las mismas condiciones de la visa del que estudia. Sí. Entonces, si tú tienes 20 horas para trabajar, El otro también. el otro también, para que Sí, quede es la claro misma que de pronto condición. La visa es la la- misma, es como si la visa y las condiciones son las mismas para las 2 personas. La Solo única es que uno y el estudia y otro ya. no. Eso, que no crean que pronto el otro tiene full time, pues o No. que puede trabajar tiempo completo, sino las mismas condiciones como si fuera un estudiante. Bueno, yo voy a hacer una pregunta y es que cuando nosotros estuvimos en Australia, era, o sea, la regla decía, tú puedes trabajar 20 horas, pero en realidad eso no lo cumplía nadie, o sea, sinceramente eso Nadie, ¿quién va a trabajar 20 lo horas? cumplía, o sea, todo el mundo trabajaba más de las 20 horas y los empleadores sabían y todo el mundo sabía y eso era como una verdad generalizada Y oculta. Todo hacia el bobo. todo Eso era un mundo sofisma. sabía. Eso.
todavía en el caso de ustedes seguía pasando así. No, nosotros Nosotros teníamos... fuimos muy de buenas. Sí. Fuimos muy de buenas porque cuando nosotros viajamos a Australia venía lo del COVID, que habían Les permitido, quitaron la restricción de la que residencia. habían teníamos full permitido time full legal. time. Entonces los dos teníamos full time para trabajar. Y luego de esa visa, ya pasaron los 6 meses en los que yo estudié, teníamos que renovar, renovamos con COVID visa. Y la COVID visa también permitía trabajar full time a los dos. Y volvimos a aplicar en pareja y nos la volvieron a aprobar. Nos la aprobaron en un día. Sí, era una visa de trabajo temporal. Entonces ya tenemos visa de trabajo con full rights de trabajo, entonces Que si tú miras ahora, muchas de las personas que están en este momento en Australia están con COVID visa. O sea, como muchas de las que llegaron por mi época, ¿no? Y antes de la época Pues ya- en la ya que la COVID nosotros se acabó. llegamos. Se acabó y por eso ahora Están devolviendo. Sí. están asustados Sí, es muy porque, difícil. claro, pues están viendo que la gente se quedó trabajando un año, porque la visa la daban por un año, y que durante ese año la gente no estudió, no hizo nada más. Entonces ahí ven si es estudiante genuino o no es estudiante genuino. Entonces lo que la gente hace ahora es que se mete a cursos antes de que se acabe la visa para poderle demostrar al gobierno que sí hizo algo durante la COVID visa y que no le nieguen la visa, porque ahora están muy estrictos con todo el tema de estudiante genuino. No definimos nunca cómo fue el monto. A la final, ¿cuánto les costó el bueno. viaje en total a los dos? en, En pesos. Con tiquetes, Con todo. tiquetes, curso, Con pero lo que sin lo la lle- solvencia. la visa, sin la solvencia. Sin la sí. solvencia fueron como de 39 a 42 millones de pesos Por los dos. por los dos. Sí, 20 millones cada uno. Sí, más Y o más menos. o menos, ¿ustedes qué monto llevaban para esa arrancada ya? O sea, yo llego y no puedo llegar sin nada Sin en el nada. bolsillo. Nosotros llevamos $12,000 americanos. Pues así como para iniciar de cero allá, llevamos 12 O sea, estamos hablando de 39 millones Sí, más los más los 12,000 $12,000 dólares que ustedes llevaban como para arrancar. Sí, porque como el no colchón, sabíamos. llevábamos, ese era el colchoncito pues que teníamos. Obviamente teníamos tarjetas de crédito, eso, pero propio llevábamos 12,000 pues que teníamos, como que ya Caro y yo habíamos acordado, bueno, listo, esto no lo gastamos así sea pues como para sobrevivir, que no pasa nada pues si no vuelve a nosotros. Que en Listo. pesos es 12 por 4, 48. es mucho, pero en dólares, No, si uno no trabaja. No, ya les, Eran eso se nos fue, se nos fue en un poquito mes. para que se conviertan en australianos. Se nos fue rapidito, se fue así. Pero gracias a Dios lo llevamos. Sí, Eso fue claro. una Listo. ventaja. Llegaron, vos estudiando inglés y vos dijiste, tenías expectativas de conseguir trabajo profesional de una. Pues, obviamente, uno dice, No, no, vos estabas no, yo la consciente verdad de que pronto... estaba como muy con la cabecita aterrizada. Entonces yo sabía Ambos sabíamos sí, que íbamos nosotros a la nos guerra. fuimos- Era la guerra, entonces teníamos la cabeza aterrizada. Al primer trabajo, lo que saliera. Y Cami es una persona muy recursiva también, o sea, Cami es una persona que no se vara por nada. Entonces nosotros llegamos a Australia y yo ya tenía un amigo de la universidad que se había ido unos meses antes Para Melbourne también. para Melbourne. Entonces cuando llegué le hablé y yo, hola Andrés, ¿cómo estás? Llegamos, no sé qué, ¿sabes de un trabajo? ¿Algún trabajo? Me dijo, sí, hay un trabajo descargando contenedores. Decirle a tu esposo que me hable, yo ya gestiono para que le ayuden. Y a la semana Cami consiguió trabajo. Ahí. Ahí descargando contenedores. ¿Y ¿Qué te tocaba hacer? descargando cómo? O sea, descargando Era- con una grúa de contenedor. Era, no, ojalá. Así Era, como cotero. era, no, literal, era un Cotero, cotero. era un cotero literal. Era un cotero más, era una bodega de juguetería. Era una juguetería. Y esa juguetería, ay, no, duro. En esa juguetería nosotros llegamos terminando invierno. Uy, y lo peor es que no nos habíamos informado bien del clima de Melbourne. Entonces comenzamos a trabajar en pleno invierno, yo no tenía la ropa adecuada, menos mal trabajaba descargando contenedores porque ahí no me da tanto frío, pero las hacías al trabajar eran tenaz. Entonces yo llegaba pues a la warehouse, eran como, mínimo eran 4 contenedores que había que descargar por día. Y hay una pregunta que es clave ahí. ¿A qué horas entrabas a trabajar? Yo entraba a las 7. 7, 8, creo que era a las 7 de la mañana, de 7 a 3. Vivíamos en Preston y Sí. eso quedaba por el aeropuerto. Eso quedaba por Tulamarín, no, era lejos. Yo me demoraba por ahí 2 horas en llegar. Sin Pues, sin con carro, los no, me buses. demoraba 2 horas. Y en pleno invierno, no. Por eso te digo, porque a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana en invierno. Uy, no. Te digo la verdad. Y Yo uno tenía- paisa le da muy duro llegar a ese clima Pues de hay muchas allá. cosas que me pasaron que yo digo que, pues no sé, la gente no se alcanza a imaginar, pero yo siempre iba a la misma estación del bus.
Y yo siempre guardaba un pedacito de cartón a la estación porque es que la silla Pa' era de sentarse. aluminio. Entonces, Ay, sí, eso es el lado. entonces eso le quedaba a un lado de McDonald's, entonces me compraba, porque era solamente funcionaba como el McCafé y ya, no me podía quedar, entonces compraba el cafecito y ponía el cartoncito y me sentaba a esperar el bus, porque qué frío tan berra que eso en aluminio, no. Y parado, pues no, ya me da pereza, entonces ahí tenía siempre como, Ya lo dejan caletado. sí, lo dejaban calentado. Entonces tomaba yo creo que eran como 2 buses, un tram y luego otro bus. Era largo, pues y era de Preston, no, como que no había buena conexión hacia allá, entonces. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí, verdad? Ahí estuve como 6 meses. Coteando así, descargando contenedores, pues vulgarmente duré como 2 meses. De ahí, Luego lo ascendieron. sí, ahí conseguí como una especie como de ascenso porque una persona que no está, pues que no había cumplido su lugar, estaba como enfermo adentro de la warehouse, necesitaba como el reemplazo y Pick ya and packing. preguntaron, ¿quién puede hacer esto? Es como organizar unas órdenes de compra, unas órdenes de salida, hay que empacar, organizar, tan. Yo dije, yo soy capaz, me fui para allá. Y Cami tenía buen nivel de Eso iba a inglés. decir, tenías Entonces buen inglés. entonces sí, yo me fui para allá y yo empecé a empacar, eso me fue súper bien, súper rápido y ya pasaron los días y me dejaron ahí. ¿Qué te tocaba hacer? Y entrar al contenedor, sacar. Era un contenedores de juguetes, entonces eso llegaba de todo, llegaban balones, bicicletas, los balones venían de eran China. en caja, sí, venían en caja, pero todos desinflados, entonces metían como 100 balones en una casa, cada pesaba 30, 40 kilos, y eran contenedores de 40 pies, ya uno se acostumbraba, entonces yo me acuerdo que uno entraba al contenedor y los contenedores tienen unos ganchitos por dentro, tienen 10, entonces ya uno contaba, voy en el segundo, voy en el tercero, voy en el quinto, bueno, ya voy en la mitad. Y habían unos que tenían unas cajitas así chiquitas que uno sí se demoraba todo el día con un solo contenedor. Eran, sí, o bicicleta. Entonces ya uno cogía la cajita, la sacaba y la ponía en la hastío, en el pallet, y las organizaba como que ellos tenían una forma que les llaman por esquinas. Como 4 en una esquina o 3 en una esquina, ya uno lo organizaba como ellos decían. Y la cantidad de cajitas con el código de barra que fuera igual y ya ellos ya la cogían con el forklift, con el montacargas y la entraban. Pero la sacaba del contenedor y el montacargas no entraba, entonces tenía que ir manual. ¿Y cómo te dio como anímicamente trabajar en eso? Y decir, bueno, todo bien que eso es circunstancial, tiene... No, a mí me gustaba. Sí. Sí. A mí, sabes que uno de los comentarios que más ha generado discusión en el podcast ha sido ese. Y es que un amigo que conocimos en Australia, que se ha ido 4 veces de Colombia, ya vive en Canadá, se fue otra vez. Antes de irse nos dijo, bueno, es que a mí me encanta ser mesero. Sí, no, es que A mí es me chévere. encanta. Y decía, porque es que, y lo relaciono con lo que dijiste antes de irte, uno de los detonantes por los cuales te fuiste y es El estrés. el nivel de Sí, estrés no. de un trabajo profesional también. O sea, esos salarios a veces son muy buenos. Yo conocimos a alguien que trabajó con el gerente como de Sara para Colombia, que se ganaba un infierno de plata, una millonada absurda, eso pagan colegios, así como si fueran expatriados, pues les pagan todo. Sí, todos los Y beneficios. exactamente, pero ese señor se los cobran. O sea, ese señor tiene una responsabilidad que si no es capaz eso de no es manejarla vida. anímicamente, se le va la olla a la gente porque la presión es muy grande con esos salarios. Tú tenías una presión muy grande acá y allá dijiste, Te pues, sentías liberado. Es que no sé. Y uno cumple un horario, o sea, finalmente usted cumple un horario y después si esa warehouse se quema, pasa lo que sea, uno ya no le importa. Es que no sé, yo estaba como en esa dicotomía porque, Carlos, o sea, a mí toda la vida me ha encantado trabajar bajo presión. Yo sigo como un nadador experto bajo presión. Por ejemplo, en la constructora bajo presión, me desenvolvía súper bien y por eso me iba tan bien. Y en todo bajo presión me ha ido bien. Pero allá lo que tenía era como lo que tengo hoy en día también, como un dibujo libre. Entonces ya me metí en eso, yo no sabía qué había que hacer el primer día, llegué, que era descargar, listo, descarguemos. Lo que me gustaba a mí y lo que me incentivaba a ir todos los días eran los compañeritos. Yo tenía compañeritos de trabajo pues de Sudán, de Turquía, de todo lado. Y entonces allá yo quería hablar inglés y quería perfeccionar mi inglés. Yo iba con buen inglés, pero uno cuando llega a Australia no se da cuenta que el inglés de uno siempre hace falta. hace falta, sobre todo por el acento y la velocidad con la que hablan. Entonces yo me sentía contento era por eso, porque yo hablaba con ellos. Y hablaba parejo todo el día. Y hablaba de fútbol, hablaba de todo. Entonces como que tenía buenos compañeros y no eran latinos. Entonces el ambiente me gustó. Y ya después, cuando ya pasé al otro lado de la warehouse también, pues ya tenía como más responsabilidad y ellos vieron como que yo funcionaba. Entonces uno como que
no es alimentar el ego, sino que uno como queda viendo como, bueno, listo, el camino se está dando bien. Me sentía libre, el trabajo era muy pesado, eso no lo puedo negar, yo creo que es el trabajo más pesado que he tenido en mi vida. Yo llegaba con los hombros morados, como morado hasta acá, porque había que hacer mucha fuerza, pero al fin y al cabo, ese primer trabajo fue el que nos abrió las puertas de todo. Ya, Caro, si quieres, les dices por qué. Yo creo que en ese trabajo se nos abrió todo con... Vos, mientras tanto, estudiante. No había entrado a estudiar. Esa semana yo no había entrado. Yo entré a estudiar a los 15 días que llegamos, ¿cierto? Y vivíamos en Preston, en un co-living. Entonces era solo la habitación, tenía su baño, una habitación amplia, pero pues estabas encerrado. Y la cocina era compartida, había que echarle moneditas a la lavadora, a la secadora, para todo. No era algo tan cómodo, y más nosotros que veníamos de vivir juntos. Y yo en el inglés sí llegué muy mal. O sea, de nada me sirvió lo que estudié, ni en el colegio, ni en la universidad, nada, porque yo no entendía nada. Entonces Cami se dedicó a trabajar, llegaba todos los días para recoger en cucharita, qué pecado, porque el trabajo era muy pesado. Y yo me puse a buscar dónde íbamos a vivir, porque ahí donde estábamos viviendo era muy costoso. Nosotros pagábamos $90 diarios. Eso... Duramos ahí 21 días, ahí se empezaron a ir los ahorros americanos que teníamos, empezaron a ir Era ya... muy costoso, demasiado costoso, y era muy lejos de la city para yo ya entrar a estudiar. Entonces yo me dediqué a buscar dónde íbamos a vivir. Y en esa época, no sé por qué, era tan difícil buscar una casa para compartir con alguien. Fuimos como a 3 inspecciones. Pero a la habitación, pues como al principio intentamos con habitación. Sí, o sea, como pues vivir como en no la casa de sino alguien una más y que habitación. nos alquile una habitación. Y no, o sea, era súper difícil. Cada que decíamos somos pareja, nos decían no, solo una persona, no, solo una persona. A las que pudimos ir, que eran como que admitían parejas, era una gente toda loca, toda rayada, que como que no, acá no vamos a ser capaces de vivir. Entonces dijimos, busquemos un lease. Todo el mundo nos decía que era imposible buscar un lease, y nosotros dijimos, es imposible, pues, o sea, si no lo intentamos, no sabemos si es imposible o no es imposible. Y me dediqué yo, sin inglés, a buscar lease. Entonces me informé, real estate, todas las páginas, cómo tenía que hacer, empecé a ir a inspecciones, yo calladita porque no entendía nada de inglés, pero llegaba hasta donde fuera por ir a la inspección, ya sabíamos más o menos qué zonas, y busqué en muchas partes, busqué en South Bend, busqué en Richmond, busqué en muchas partes, y nada nos salía. Hasta que llegué a una en North Melbourne, y me dijo una amiga de una amiga que me aconsejó cómo buscar leads, y me dijo, tienes que hablarle a la gente, o sea, tienes que se note que tú estás interesada en tomar el lead. Entonces yo ya te había preparado una frase para preguntarle cualquier estupidez, que se la pronuncié seguramente súper mal, cuando me va diciendo él, no me acuerdo que le pregunté en inglés, y me dijo, pero tú hablas español, tú eres mexicana. Claro, como Carolina Pérez, el Pérez lo asoció como a México, y yo no soy mexicana, pero sí hablo español. Y yo, ay, qué felicidad que sí hablo español. Y entonces me dijo, no, casi me acuerdo que esa renta era $3,000 mes, era costosa, pero era cerca a la city, casi nadie quería aplicar, pues porque estaba costosita, y nosotros nos daban los ahorros. Y yo le dije, yo le paso todo lo que necesite, ayúdeme por favor, no sé qué. Pues claro, le pasé todo. Cami ya tenía papeles como payslips de donde estaba trabajando. Solamente tenía una semana, tenía un payslip. Sí, tenía uno. Pero ese nos salvó, porque sin ese payslip yo creo que... Y teníamos ahorros, que era lo importante. ¿Era cuánto? 750 semanales. Sí. Claro. Sí, pero eran dos habitaciones. Bueno. Eran 2 habitaciones. Entonces le pasé todo. Él súper querido, me ayudó, me dio el lease. Lo tomamos, nos fuimos súper felices. Y lo que todo el mundo decía que era imposible, Lo lograron. lo logramos en 15 días. O sea, 15 días de haber llegado. 15 días de A haber los llegado. 20 días ya nos lo habían dado, pues de haber llegado. Ya No estábamos. tenían casa, pues. Sí. Sí, entre comillas, sí, vacía, pero tenía. Sí. Nosotros nos vamos como el 10, 15 de octubre, algo así. O sea, ya teníamos dónde vivir. Entonces, bueno, nos dijeron, ustedes para ir amoblando no necesitan comprar todo, eso empiecen que vayan para San Quilda, para esos barrios, esos suburbios donde hay gente rica, que todo lo tiran en las calles. Eso hicimos. No, y Caro sí puso como la tarea investigativa, yo también,
conseguimos nevera, lavadora, todo. Pues, y De todo lo segunda. compramos de segunda. Y parecía nuevo. Usted llegaba y todo estaba nuevo. Y yo le decía, no, pues caro, pues que esto se viera en Colombia. Eso es buenísimo, ¿no? Y no es Sí, tan todo eso es costoso muy como chévere. acá en Colombia, porque es que vos llegas acá a Colombia y decir voy a volver a moblar. moblar. Entonces, ¿cuánto te cuesta una nevera? ¿Cuánto te cuesta una cama? Hoy en día, porque está súper costoso. En cambio, allá una nevera la conseguimos que en $150, qué sé yo. Súper barato. Nosotros lo único que compramos nuevo fue la cama y el colchón. Que dijimos, eso sí, no lo vamos a recoger de la calle. Y amoblamos el apartamento bien para estar nosotros. Y amoblamos la otra habitación. y amoblamos- Y la rentaron. Sí. Y la rentamos. Entonces ya pasamos como a la otra posición. Igual ahí también tuvimos como unas malas experiencias con la renta. Sí, Claro. compartir no es tan fácil. O sea, uno se siente muy feliz y muy aliviado de que ya tengo dónde vivir y que yo soy la dueña del LIS, pero igual compartir no es fácil porque vos llegar a compartir con otra pues nosotros que veníamos de vivir los dos solos ya 2 años, a compartir con otra persona que no conocemos, hay gente rara. ¿Y Pues, de qué parte fue el primero? ¿De qué nacionalidad? era No, los dos fueron colombianos. buscamos fueron dos colombianas. chicas. Una fue de Bucaramanga, ¿dónde La era? primera fue Bucaramanga, que con ella tuvimos un problema horrible, al Pues sí, final le tocó irse. ella duró con nosotros un mes y la segunda fue de Pereira. Ya con ella sí nos Súper bien. quedamos todo el rato, nos fue súper bien. Yo creo que la única discusión que tuvimos era porque prendía la licuadora a las 4 de la mañana. Entonces, sí, pero sí le Porque ella dijimos, pues, trotaba. que licuara en la noche. Pero, Sí, porque pero el resto nosotros- nos entendimos súper bien con Nosotros ella, hay nos fue veces bien. trasnochábamos en los trabajos y ella no, entonces ella se levantaba a trotar, pero prendía la licuadora a las 4 de la mañana, entonces ya se murió Sí, el sí. sueño ahí. Pero con ella nos fue súper bien, era una chica súper querida de Pereira. Sí, súper juiciosa. En cambio, con la anterior sí tuvimos problemas, era de Bucaramanga, la escogimos por pesar porque nos contó una historia como muy trágica de todo lo que le había pasado y nosotros como no, ayudémosla porque qué pesar, o sea, nosotros nos ha ido bien y qué pesar ella todo lo que ha pasado y al final nos arrepentimos porque Pero ustedes creen que la historia de ustedes es atípica. O sea, que todo como que les salió muy rápido, el trabajo muy rápido, consiguieron la casa muy rápido. O ustedes encontraban que, pues, que también No si era uno como un lo hacía denominador. bien. no era el común denominador. No era como un denominador, pero es más que todo porque el colombiano cuando llega a otro país pide mucha asesoría a otro colombiano. Y yo no sé los colombianos por qué se encargan como yo de una u otra manera lo encuentro como con negativismo. Entonces al principio cuando nosotros llegamos todo el mundo nos decía no apliques al LIS, no apliques al LIS, No no se te lo lo van van a a dar, dar. no te lo van a dar. Y eran colombianos. Y yo era con la mentalidad, no, pues a mí que me digan que no, pues el real estate, pero no, voy a dejar de intentar porque el rumor es que no se lo dan a los colombianos. Entonces el colombiano como que al principio como que, entre Frena comillas, mucho. copia mucho de lo que dice la gente. Y yo le dije a Caro, yo quiero ir, pero yo no quiero copiar de nadie, vamos a hacer ese el rumbo de nosotros. Entonces yo digo que por ese aspecto tuvimos la ventaja, no necesariamente por otras condiciones, sino por la mentalidad con la que íbamos, como que íbamos al sí, no al no. Igual uno no puede generalizar, no todos son malos, hubo gente que nos ayudó. Así hubo muchos ángeles, pues y ángeles colombianos también, que no es como por estigmatizarlos a ellos, pero muchos colombianos nos dieron la mano, que aquí pues uno diría que imposible que le hagan uno esos favores, pero allá nos ayudaron y nos tendió la mano y nos sacaron de unos aprietos que uno dice como, ¿cómo salgo de acá? Sí, pero sí hay como... Sí, como pero que no- se empiezan a crear estos rumores de no Sí. se puede, entonces todo el mundo se paraliza. Es que tú miras yo todavía estoy en el grupo de colombianas en Melbourne. Entonces una niña pregunta, ay, no, llegué hace poquito, que cómo hago para obtener un list, que no sé qué consejos me dan. Y le comentaba a una, no, eso es muy difícil que te den un list y tú no tienes no sé qué. Y yo sí me pongo a comentar ahí, yo no, eso no es difícil, tú con un payslip que tengas, demuestra que tienes ingresos, o sea, lo malo es no intentarlo. Pero si tú lo intentas, te lo pueden dar, ¿por qué no? Tantos leads y tantas cosas que se publican, ¿por qué no se lo van a dar? Y hay muchos real estates que son latinos, como el mío, a mí me tocó un peruano. Entonces eso sí se puede, y hay australianos súper formales hay también. australianos que les gustan los colombianos. Allá, por ejemplo, para la renta los colombianos los adoran. Bueno, cuando uno toma la decisión de me voy para Australia, casi que a la primera pregunta que se enfrenta es ¿para qué ciudad me voy? ¿Cierto? Y
Entonces uno empieza, no, pues el clima, no, pues el trabajo, las oportunidades, no, que Sydney es más grande, que no sé qué, que Melbourne es más cultural. Nosotros vivimos en Brisbane y elegimos Brisbane por el clima, es porque, digamos, nosotros somos Muy malos para el frío. muy malos para aguantar frío, o sea, el frío nos aburren mal. Yo soy unos grados más abajo que la gente normal. Y eso nos detuvo mucho en Melbourne, gustándonos tanto como esa onda bohemia que se vive en Melbourne, que es muy chévere. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes Melbourne? ¿Por qué Melbourne? Si hoy tuvieran la oportunidad de devolverse, ¿se devolverían a Melbourne? Escogimos Melbourne porque, bueno, también yo soy muy mala para el frío, Pero nos informamos más. pero nos decían que, pues pensábamos que era un frío como el de Bogotá, o sea, no pensábamos que era un frío tan frío cuando es invierno, cuando es primavera, porque es que es un viento que se te mete por los huesos y de verdad es duro, es muy duro. Sydney no lo quisimos porque nos decían que era muy costoso, y Brisbane, no sé, como que nunca. Lo vimos más chiquito que Melbourne, como en oportunidades laborales, entonces dijimos, no, pues vámonos para Melbourne, si es un frío como el de Bogotá, no lo aguantamos. Y a mí me gustó mucho Melbourne. A mí también, pues, conocimos las tres. Yo me quedaría con Melbourne y volvería a Melbourne. En Sí. verano. No, pero también, o sea, invierno es duro, pero desde que usted se viene acomodado, si por ejemplo ya tienes carro para ir a trabajar, ya no te pega tan duro el frío, ya no es lo mismo. O sea, también todo depende de las condiciones en las que tú estés. Entonces, yo también me volvería a ir para Melbourne, a mí me gustó mucho. Sí, yo Y organizaría la laboralmente es llegada muy para bueno. verano. No, llegar en verano, organizarse hasta que llegue, tiene 6 meses para E irse invierno. adaptando, que la Sí. temperatura vaya bajando. Nosotros llegamos en invierno y nos tocó todo el invierno así en transporte público y no, tenaz. Y ya el próximo invierno ya fue más llevadero, uno ya estaba está más más preparado, uno ya está preparado para lo que se viene. Listo, entonces ahí vos seguías en el trabajo ya con un Ascendido. ascenso. Sí, entre comillas tenía un ascenso y un momento a otro me dejaron de llamar. Sí, de un día para otro. Sí, Sí, eso es- eso ya me dejaron de llamar. El problema son trabajos casuales. Porque es que el punto es que ya había pasado diciembre y era una juguetería, entonces ya como que el boom de los juguetes había terminado. Entonces duré como una semanita en la casa, Caro todavía no conseguía trabajo, sí. Caro trabajaba como haciendo yo- unos aseos como... No, trabajamos en el puerto. Ah, no, sí. Me dejaron de llamar, pero ya tenía otro trabajito por los laditos que era en Port Melbourne, en el puerto de los cruceros. Y ahí, pues, era como el trabajo soñado, ese sí era súper fácil. Y ahí Era- trabajamos los dos. Trabajamos los dos. Entonces yo me acuerdo que era como recibirle las maletas a los pasajeros y ya uno las organizaba y ya las entraban al crucero y lo mismo cuando salían, las organizaba y ellos las recogían y listo. Eso no tenía ciencia. En todo el día. Y en todo el día. Entonces, claro, como que tú te encargabas de hacer los labels, pues poner las etiquetas de las maletas con la habitación, pues la cabina del pasajero y ya. Y un momento a otro yo me acuerdo que preguntaron que en quién sabía manejar camión. Pues yo nunca había manejado un camión, pues yo dije que yo manejo camión. Y me puse a manejar camión allá. Manejé camión yo. Manejar, sí. Bueno, la verdad, Igual No, eso igual es- ese era automático, ese era de los fáciles. Porque era automático y todo eso. Entonces yo me acuerdo que yo manejaba camión y le cacharré el camión bastante. Yo me acuerdo que pasaba por al lado de Caro y yo... ¿Vos has visto cómo frenan los buses de aquí? Entonces yo le hacía a Caro así... ¡tsu, tsu, tsu! yo ese camión me lo cacharré. Eso hacía de todo con ese A camión. mí me pasó lo contrario. Mi jefe me dijo, ¿usted maneja camión? Yo le dije, no. Me dijo, bueno, maneje ese. Y Sí, me- pero a mí me Y parece... uno se me vuelve parece más súper berraquito bien. en el extranjero. O Ese sea, camión fue muy charro, Sí, yo me lo gocé. claro. Entonces, yo ahí era un puesto súper privilegiado porque yo manejaba el camión de las 8 horas de trabajo, 1 hora. Yo dormía dentro del camión. Entonces ya Caro iba a almorzar y entonces almorzaba y se metía a la cabina conmigo, almorzábamos el Vida de camionero. día de camionero. y ahí conocimos muchos colombianos. Y hicimos un grupito de amigos, entonces Sí, fue ese súper fue chévere. chévere. No, ese puerto fue muy bacano. El problema era el clima. El puerto en Melbourne está como en Ventea más. en toda la punta. Horrible. Uy, no, tenaz. No, allá Duro. nos daban chaquetas pues de dotación, eran las super chaquetas térmicas y uno no era capaz. Pero fue un trabajo muy chévere, nos lo disfrutamos. Sí, la ese verdad, trabajo era mucho. muy bueno, bien pago y relajado. Listo. Y de ahí seguían ustedes con el plan. Vamos a sacarnos más tiempo. Contentos. Ustedes Ahí estamos decían, parchados. Ahí Pero ahí estamos contentos y no tanto, como que estamos como... Estábamos viendo, porque bueno, yo antes del puerto estaba trabajando haciendo aseos en casa.
Entonces a mí me tocaba como un poquito más duro porque me tocaba estudiar más trabajar. Cami solo trabajaba, pero yo a la vez tenía que pues hacer como lo mismo que Cami más estudiar. Entonces yo trabajaba todo el día y después vayas a estudiar toda la noche. Era muy pesado y conseguimos el trabajo de unos aseos por la noche también. Entonces hay veces yo salía a estudiar, hacía el aseo con Cami, entonces era un poquito pesado, entonces... ¿Y ese momento tenía en carro? No. No. Todo eso, uff. No, es que duramos sin carro por ahí que 6 meses. Dura, Sí, no. dura. Pues la movilidad, salir Sí, del colegio, transporte tenemos público. muchos trabajos. Tenemos, al final, lo que dice Caro, tenemos un contratico, unas oficinas. Hacíamos unas oficinas. Era llave en mano, entonces era te daban llave las en mano. llaves y vos podías ir a hacer las oficinas a la hora que vos quisieras, hasta antes de las 6 de la mañana. Y te pagaban cierta cantidad de horas, pero si lo hacías en menos tiempo, te pagaban igual lo mismo. Entonces, Era como en promedio, como que nos pagaban 5 horas y Caro y yo la hacíamos en media hora. de hecho, solo me pagaban a mí y yo me iba con Cami, pero lo hacíamos en menos tiempo, entonces la plática era para el Liz. Sí, Esa plática se dejaba quietica para el Liz. Pero sí, o sea, digamos que no estábamos así que súper amañados, pero lo estábamos viviendo, estábamos aprendiendo, estábamos conociendo gente nueva. Entonces, Lo estábamos intentando como volver. Yo digo que uno como que lo que anhela es como, pues por lo menos en nuestra parte era como volver a tener las comodidades con las que nos fuimos. Porque al principio fue difícil, entonces como bueno, listo, entonces démosle duro, al menos hasta que encontremos esas mismas comodidades que tenemos y como que ese mismo confort, como al menos para sentirnos como en hogar, en casa acá, porque pues allá es duro uno solo. Entonces yo le digo, no tenemos la familia, no tenemos las personas cercanas, estamos haciendo amigos apenas, pero al menos que en el hogar todo esté bien, que dormamos bien, que nos sintamos cómodos. Entonces ese fue como, por eso tanto esfuerzo, como al menos lograr como ese estatus, no, como esa comodidad que queríamos. y tampoco nos quedábamos en la casa un fin de semana. Éramos de hacer cosas, de salir a comer, de probar. Hay mucha gente que yo veo que no fue nuestro caso, que llegan es como a ahorrar todo y no me puedo gastar esto y no puedo salir hasta tal hora y no puedo hacer esto. Nosotros no. Ay, no, si estábamos ganando plata era para gastar también. disfrutando. Sí, o sea, que ir a San Quilda, que conozca una playa, que conozca la otra, que vamos a ver canguros, que todo lo que salía para hacer lo hacíamos. O sea, no nos cohibimos. Sí, para eso trabajamos tanto, es que tenemos muchos trabajos al principio, entonces no, si estamos trabajando tanto, al menos pues... O sea que si había oferta laboral, pues sí. Cuando nosotros llegamos había mucho. Pues, Sí. O Mucho sea, trabajo. no era muy fácil de conseguir porque usted igual le toca insistir. Sí, Es que fácil la no gente era. cree que es que llamó una vez y ya le dijeron que si no, no le toca ser insistente y buscar, pero cuando uno encuentra algo, uno logra estabilizarse y le puede ir muy bien. Y como que hay un momento que ese primer trabajo es muy duro, pero como que se empieza a abrir uno como De vida contactos. laboral y ya te vas y sale uno y sale otro y sale y empieza a salir como... es que hay un concepto que yo digo que la gente como que no lo logra tener claro cuando uno sale del país, uno pierde el tejido social. Eso es lo más duro que uno le puede pasar. Y es lo más valioso que uno tiene cuando está en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos salís del país y vos tenés un problema, por más pequeño que sea, no tenés a quién llamar. Entonces, si tenés cualquier cosita a quién llamar, no, yo con Caro y Caro conmigo, el resto, pues llamar a Colombia a poner pues, como quejas del problema que yo tengo, que si no me pueden a ayudar. preocuparlos. Que esa ¿no? es la diferencia que uno tiene acá, que por ejemplo se te varó el carro, tenés cualquier cosa chiquita, si no conoces a quién sabe, llamas a tu papá, a un amigo y saben quién sabe. Allá uno no tiene eso. Eso es una ventaja muy grande, ese de tejido social. Entonces, cuando uno pasa de los primeros trabajos, uno empieza a armar ese tejido social. Entonces ya uno empieza como que a armar un círculo de amigos, un círculo laboral y un círculo como para diferentes cosas. Entonces ya uno se va metiendo como pez en el agua con los trabajos. Entonces ya uno va llamando a ¿tenés trabajo? ¿No tenés trabajo? Entonces como que cuando no Todo se empieza a dar. como que no lo programan a uno de un lado, entonces uno ya sabe que lo llama a otro lado para ver si tienen trabajo, al menos para un día mientras sale el otro. Y eso toma tiempo. Sí, Pues ser proceso. amigos, entender cómo A funciona. nosotros nos estar tomó aquí. por ahí, a nosotros nos tomó 6 meses. 6 meses solamente, y como para organizar el círculo laboral, 6 meses. Que uno ya sabía como por dónde buscar, grupos de WhatsApp que eran laborales, todo eso, uno ya sabía como, bueno, por aquí ya uno se puede ir yendo. Y uno tiene que ser consciente que también tiene épocas en las que tiene mucho trabajo y épocas en las que como son trabajos casuales no te van a llamar y hay un día, una semana en la que no trabajas. Entonces uno también tiene que ser como austero con la plata, con el dinero, pues porque uno no sabe qué va a pasar. Pero la verdad todo sí se empieza a ir dando y si uno
empieza a hacer amigos en el college. Por ejemplo, el trabajo final que yo me conseguí, o sea, yo empecé haciendo aseo en casas, después hice lo del puerto y después por una chica del college conseguí un trabajo en el aeropuerto súper bueno y ahí me quedé más de un año. Fue año y viola. Sí, que yo creo que Caro tenía esos trabajos soñados que uno busca por allá. Eran todos australianos, súper queridos, viejitos, pues habían como más ¿Y de qué hacías 40. ahí, Caro? Trabajaba en el aeropuerto con Jetstar. Entonces ellos tienen su warehouse donde reciben todos los repuestos de los aviones. Entonces a mí me tocaba recibir las cajitas tenían cierta información, esa información yo la pasaba en una tablet, entonces ya quedaba como que llegó cierto repuesto, entonces ya los team leaders ya sabían como qué cosas tenían y ya nosotros si algo se les perdía o algo, nosotros ya teníamos como el listado de las cosas que necesitan y la warehouse como que empezaba a funcionar un poquito más porque estaba un poquito desorganizada como en cuanto a la producción que tenían, como que no sabían qué les estaba llegando, se les estaba perdiendo y de eso nos encargamos, otra chica colombiana y yo, aunque empecé haciendo fue inventario y empezamos varios colombianos y de todos los colombianos todos iban a salir, pero habían otros que ya llevaban como cierto tiempo allá trabajando y ahí uno ve la competencia entre colombianos porque era pesado al principio y después yo ya tenía que renovar visa y ellos me dijeron con visa de estudiante ya no los dejamos más, o sea los dejamos por este mes, pero si quieren seguir trabajando no pueden tener visa de estudiante. Y me fui yo a hablar con el jefe, con el Big Boss y le dije yo, ay venga, yo en inglés, bueno yo ya mejorando en inglés, ya estás mejor. yo voy a sacar COVID visa, yo ya puedo trabajar full time, pues puedo seguir trabajando full time, ya no tengo que estudiar, yo no tengo restricción con el horario, no sé qué, porfa, ayúdeme, déjeme trabajar. Y me dejó a mí, a otra compañera que hizo lo mismo que yo, porque vio que yo le dije, y me pusieron a esperar un mes por la tarjetica roja que pide el aeropuerto, pero me dejó trabajando allá, derecho. En cualquier experiencia migratoria uno se encuentra esos ángeles que pues pueden ser del país de uno, puede que sí, no. extranjeros. Pero yo sí pienso que una de las bondades que tiene Australia es que es muy amigable con el inmigrante en muchos aspectos. O sea, que ahorita inclusive estábamos hablando de nuestra experiencia en España y yo siento que en Australia hay unas condiciones más favorables, que quizás no es tan fácil irse, hay que irse con más dinero, los cursos cuestan, el inglés es complejo, pues que exige unas cosas, pero digamos que si tú tienes eso chuleado, llegas a un lugar que es como que te recibe de una forma mejor, o sea que la gente tiene una apertura, la gente te ayuda, te da la mano, son pacientes, sobre todo yo valoraba mucho, por ejemplo, que en el tema laboral con los australianos ellos entendían, bueno, esta no es la lengua materna de ella. Son súper comprensivos. Eso, y están muy abiertos al migrante. Sí, mucho. Como les ha tocado toda la vida vivir con migrantes, están muy abiertos. Y hay mucha gente que también es migrante, entonces sabe por lo que de por pronto lo que se pasa. Sí, o no les tocó pasar a ellos, sino a los papás, y ellos saben el esfuerzo que tuvieron los papás, que son, porque hay veces se pegaban unas enredadas en inglés que uno no le entendía nada lo que decía, y uno no, o sea, como que no había comunicación, y ellos eran como, no, tranquila, espere, ¿qué es lo que me quiere decir? O sea, súper formales, que uno no espera que eso pase en un ambiente laboral donde todo es así rápido y ellos se toman el trabajo, entonces eso es algo muy bonito y muy valioso. Y también el tema de, por ejemplo, de los salarios, que hay muchos países donde ya hay tanta inmigración que se empiezan a formar como estos mercados negros, de decir, usted es inmigrante, entonces le pagamos menos, como que yo sentía que no había tanta diferenciación ni tanta segregación. Hay buena protección al migrante. Como que listo, yo también siento que si eres migrante, acá la tarifa son igual. $25 o 27 o lo que sea, así seas colombiano, brasilero, australiano, el que haga este trabajo se le paga esto. Pues como que... No, y es que sabes que yo en el aeropuerto ganaba mejor que otras personas. Había uno que no recuerdo el cargo que tenía, pero era de oficina, era un australiano y Ben. Y un día él quería entrar a trabajar allá a la esposa que es de Tailandia, a la novia, y nos empezó a chismosear, ¿ustedes cuánto ganan? Y yo gano 32 por tax.
Entonces me decía que empezó a hacer cuentas y es que ganan más que yo. Y yo pues sí, o sea, muy valoraba el trabajo que Eso hacíamos. hace que la brecha entre ricos y pobres no sea tan demencial como en otros países. Yo al final terminé trabajando en construcción como tradie. Pues no al final, sino en una temporada. Y yo salía, es que yo creo que un albañil de acá no tiene nada que enviarme a mí, porque yo salía, pero vuelto nada. Y yo me iba para las tiendas y vos no sentías esa, pues como esa mirada de arriba abajo que probablemente me pudiera... Acá sí Tan pasaría. sucio que está Aquí sí haciendo acá. pasaría. Y me parece súper loco en tu caso, Sí, porque yo porque es pasé- que tú acá eras el jefe de los albañiles. Sí, no, y me encantó. A mí me encantó ser tradie, pues trabajar dentro de la construcción, porque yo decía, bueno, listo, yo sé el concepto para hacerlo, pero no sé hacerlo. Ahora, pues yo ya que volví acá con muchas cosas, yo sé hacerlo y sé conceptualizarlo también. Y a mí me encantaba porque yo salía y yo me iba con Caro así a los restaurantes, a los mejores restaurantes, iba como tradie y me servían igual. Eso sí, después de las 7 sí me decían que no. Porque ella decía, no, ya tuviste tiempo de cambiarte y todo eso, ya si no puedes entrar acá, pero en el día yo entraba a cualquier parte. Y esos iba a trabajos comprar y en me co- serví, pues yo no la atienden bien y no Y te los- miran así como por encima del hombro, pues porque trabajas en construcción, no. Antes les gusta porque saben Que tiene plata. que son los que más ganan. Porque- Y exacto, eso voy a decir que los trabajos en construcción son muy bien remunerados. Cami al final ganaba muchísimo mejor que yo. Sí, yo al final con construcción sí pues siento que la saqué del estadio y hice muy buenas conexiones que hoy en día perduran. Yo siento que en los países de nosotros se valora mucho, pues se valora más el esfuerzo mental acá, pero el esfuerzo físico no. Como que no, O sea, como no, que los no. trabajos... Y eso es muy duro. Y los dos son muy duros. O sea, así Sí, como es muy no. duro tener una responsabilidad de un equipo de trabajo, de liderar o de tener esas cargas también mentales y emocionales tan fuertes que me parece muy duro. Es muy duro echarte bultos al hombro. Sí, es muy duro desgastar el cuerpo, es que el cuerpo es que Y es muy está- duro trabajar al sol y al agua. Y es tu muy cuerpo duro, se va desgastando. Y es muy duro trabajar haciendo limpiezas y decir, pucha, me he hecho 8 horas limpiando, 8 horas lavando platos con agua caliente, agua fría y las articulaciones. Los y siento químicos. que acá son como los trabajos físicos están subvalorados, que es como un Sí, tema hay que hay esa de brecha. desigualdad muy grande. Yo, por ejemplo, digo, el trabajo de las personas que recogen la basura, o sea, ese trabajo es muy heavy, correr detrás de ese camión cargando las bolsas de basura, En todo sentido es duro. que es duro, o sea, es duro Peligroso. por las infecciones, es duro por, Todo, por el todo. tema sanitario, es duro porque tú no sabes qué hay en una bolsa de esas, vidrios, cosas pesadas, echarlo ahí, salir corriendo, o sea, todo lo que Físicamente, implica. correr todo el día tras del Es camión. que yo digo que esas brechas son brechas salariales. Esas brechas salariales lo que permiten es como que no haya un buen desarrollo. Porque, por ejemplo, en Australia, mi papá ha trabajado el campo toda la vida. Vos si trabajas el campo en Australia no te va mal. Vos te vas para las granjas y hay gente que se va por temporadas a ahorrar a las granjas porque le da mejor que en la ciudad. Acá el campo está siendo abandonado es por eso, porque no paga. Y la construcción es lo Y la mismo. construcción es lo mismo Por también. ejemplo, Cami se fue allá a trabajar de que albañil, eso se, pues sí, al ayudante. Al principio fui... al principio cuando entré en la construcción, después de todos esos trabajos, que yo tuve como 10 trabajos, entré en la construcción, en la demolición. Pero tú ves A acá. mí me encantó también, ese, yo Puro creo que ese es de escombro. los mejores. Exacto, y tú ves acá a alguien, nosotros que trabajamos en construcción, vemos los ayudantes rasos que se ganan un mínimo, se ganan ¿qué? Pues hace 2 Sí, el años que mínimo, 900 siempre ha sido mil, mínimo. 1 millón de pesos como mucho, y son muchachos que todo el día están cargando Que no bultos, paran. no paran, o sea, es duro, y hay veces los contratistas son como que dele, y uno es como no, qué pesar, deles. Hay Déjelo hay respirar. que darles el tiempo también, que se tomen su descanso, y es duro, y en Australia eso sí es muy bien remunerado. Sí, a mí en demolición me tocó como empezar como ayudante de obra. Y que uno se da cuenta también a veces haciendo, es como haciendo el ejercicio de tener otros trabajos por fuera, que hay cosas que a uno le gustan y que uno simplemente no las ha considerado, es porque uno sabe que aquí tendría muy mala calidad de vida haciéndolo. Sí, no, es que imagínate yo aquí trabajando de demolición. Pues no, lo que hablamos ahorita, lo que te ganas versus lo que cuesta un arriendo, pues no te da para tener una calidad de vida, pues buena. Y a mí me pasó con el tema de la cocina, o sea, a mí siempre me había gustado cocinar y en Australia estuve muy metida en eso
y tenía posibilidades de hacer otros trabajos. O sea, yo tenía para escoger, pues yo llevaba mucho tiempo y yo podía escoger, no sé, cuidar niños, tenía amigas que ya eran como recepcionistas, o sea, sentada como trabajo de oficina, Ya tenías básico. como todo abanico de oportunidades. Sí, y yo le decía a Alejo, es que a mí me gusta hacer esto, o sea, a mí me gusta estar acá en la cocina, a mí me encanta La hacer presión esto. de las Me cocinas, encanta la presión. el ritmo. Pues ahora no me iría es que a hacer son algo así muchos porque gustos. no me da, pero Uno también disfruta de otras se cosas da en el cuenta que extranjero. todos, o sea, que uno tiene gustos, que todos podríamos hacer muchas cosas, pero que uno en estos países también se cierra la banda con muchas posibilidades, pues porque uno también quiere tener una buena calidad de vida. Sí, yo creo que uno va forjando su camino. Pues yo al principio pensé que ningún camino me iba a llevar a la construcción, porque yo había salido como que esa fue la razón por la que nos fuimos de acá y cuando yo volví, yo dije, no, es que en realidad sí me gusta. Sí, también a veces irse para reafirmar que lo que, Es como lo que, es lo que que uno sí, quiere sí en la es lo vida. mío. Es lo que me pasa a mí, que yo le digo a Cami, yo ya no quiero volver a trabajar en construcción, yo no quiero volver a ese estrés, volver a ganar, o si quisiera el estrés, y se lo digo a Cami, si nosotros como que montáramos nuestra constructora o nosotros a trabajar lo que sabemos hacer por nuestra cuenta, pero de trabajarle a otro con los salarios que hay en este momento, es algo que no quiero, y que lo reafirmé en Australia que no quiero. Entonces es algo que ya le toca ir uno viendo sobre el camino que va a hacer. Una persona que estuvo acá nos dijo que más o menos 9 de cada 10 parejas que migran se separan. Porque la migración es un proceso muy difícil que, digamos, que te desacomoda la vida en muchos aspectos emocionales, laborales, económicos. Y cada uno está viviendo su propio proceso. Digamos, tomaron una decisión juntos, nos vamos para el mismo país, pero cada uno lo tramita de forma distinta. Tú estás súper feliz, tú estás súper frustrado, el otro está súper aburrido, el otro se quiere devolver. Y entonces a veces como esas diferencias en los ritmos con los que cada uno va gestionando su proceso hacen que se acaben Que se las acabe relaciones. todo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Como ya hablando de la relación de pareja. O sea, ¿se compenetraron más o muchos momentos difíciles que uno dice, pues ya no puedo con lo mío Me toca aguantar a este para otro. mandar al otro? Yo siento que nos compenetramos más, Sí, que fue muy duro, pero nos compenetramos más, porque solo nos teníamos el uno al otro. Entonces, en la convivencia cuando fue con la chica que tuvimos el problema fue muy duro y yo lloraba todos los días, o cuando yo no conseguía trabajo yo me sentía frustrada, cuando yo no entendía inglés y a Cami le iba bien en el inglés y Cami sí conseguía trabajo, pero tenía el apoyo de Cami, o sea, tenía a Cami que llegaba y me decía, tranquila, no llores, tranquila, es un proceso, tranquila, nos va a ir mejor. Entonces fue muy duro, obviamente tuvimos nuestras peleas, nuestros desacuerdos, cosas malas, pero finalmente siento que eso nos unió más como pareja. Sí, yo creo que nunca pusimos, obviamente concordamos en irnos a Australia, pero ya una vez estuvimos en Australia como que nunca pusimos como el deseo de cada uno por encima del otro. Entonces tratábamos de hablar muy bien las cosas, de para dónde íbamos, cuánto nos queríamos quedar, si nos queríamos ir, qué queríamos hacer. Entonces como que tratamos de concordar muy bien con eso. Y aparte de eso, una cosa que nos fue muy ventajosa es que ya habíamos vivido juntos. Que muchas personas se van como con un noviazgo. Noviecitos separados y Y allí la apenas ir a convivencia vivir los allá. mata. La Y convivencia si es mamá para ir una a... demoledora. Para refugiarse. Sí, no, y Carol y yo lo sabemos y ya hemos convivido por más de 5 años. El punto es que hay peleas tan boas como dejar el vaso en un nochero que uno cree que no van a pasar y pasan. Que hay Sí, a la cosas que no- décima sí. vez. el Sí, otro digamos que se- nosotros sí. ya en temas de convivencia ya veníamos, sí, porque ya sabíamos cómo, yo ya sabía cómo vivía Camilo ya sabía cómo vivía yo, pero era más como las cosas externas que sucedían que nos podían afectar a nosotros, pero en eso yo siento que la supimos sobrellevar. Sí, ya, yo creo que allá nos convertimos, fue como en un tren. Eso era para adelante los dos y los dos nos apoyábamos y en todo era para adelante y yo creo que por eso nos fue bien. Y entre teníamos comillas. muy claro que si alguno se quería ir, el otro se iba con el otro. No es que si, Cami, yo ya no puedo más, yo me voy, entonces Cami me dice, bueno, entonces yo me quedo y usted váyase, no. Por ejemplo, al final, cuando ya teníamos que volver a hacer la segunda renovación, Cami me dijo, yo quiero máximo 1 año, yo no quiero más.
Yo le decía 1 o 2 añitos más. Y Cami me decía, no, 1 año. Y yo, bueno, entonces renovemos por 1 año y ya. Bueno, eso les quería preguntar. Ahí ya habían pasado 6 meses, laboralmente ya tenían ahí como toda la red que se creó, sabían cómo tenían apartamentos o arrendaban. Bueno, ya está la vida mucho más Sí. estable, ¿cierto? Inglés, vos un poquito Ya ya mejor. más, no sé qué. Y ahí, ¿cuál era el plan todavía? ¿Vamos a ahorrar o vamos a intentar los dos ingenieros la posibilidad de pronto aplicar a una residencia? ¿Se consintió la posibilidad? No, la posibilidad de la residencia nunca La contemplamos. contemplamos. Yo pienso que estábamos viviendo la vida No, sin nunca expectativas. pensamos. Estaban ahí. Estábamos Sí viviendo queríamos la vida. quedarnos, pero no queríamos quedarnos tanto. A mí me hacía mucha falta mi familia. O sea, yo no me soñaba viviendo en Australia y yendo a visitar a mi familia que cada 1 o 2 años, no. Australia nos pareció muy bueno, pero no como para quedarnos en definitiva. Entonces fueron 6 meses, decidimos renovar COVID Visa 1 año más, vivir la vida, o sea, como que no teníamos expectativa de nada más. Sí, estamos en, como vuelvo a decir, dibujo libre, estamos otra vez como, bueno, vamos a ver qué pasa. Íbamos ahorrando, pero tampoco era que estábamos ahorrando como que para... Algo, sino pues para Y disfrutar. para expectativas vivir. laborales de pronto conseguir trabajo como ingenieros tampoco. Yo no. Yo Yo sí. cero. Yo No, cero. yo sí, y al final pues sí se me dio. Pero yo sí intenté por muchos lados. Al principio muy duro, pero me fui metiendo. Por eso fue como que, porque yo, más o menos como cuando pasaron los 6 meses, yo me focalicé a conseguir trabajo como ingeniero. Pero no sabía cómo, entonces yo empecé por esas plataformas, por SIC, todo eso, pero me parecía súper teso, pues. Entonces como que intentaba, pero no se me daba, me llamaban y no pasaba de ahí. Entonces Ya se metió en no. la construcción. Entonces yo dije, no, pues empecemos de abajo. Es como hace mucha gente, yo me voy a meter en el gremio y me voy metiendo ahí por los laditos y así hice. Yo entonces empecé en demolición y me fui metiendo y con el jefe le fui hablando y ya después de demoler ya supervisara la demolición. Entonces él sabía que ya era ingeniero, entonces me daba más confianza, me explicaba a mí, entonces yo ya cogía los equipos de trabajo, entonces pues por ahí me fui yendo. Cuando no tenía trabajo, entonces ya como que él me cuidaba mucho y como que no había trabajo, entonces vaya para la fábrica y pues ¿qué hay para hacer allá? Allá aprendí a manejar otros camiones, forklift, de todo. O sea, entonces por ahí me fui yendo, entonces, pero ahí sí vi que ya no iba a pasar de ahí porque no tenían como muchos trabajos. Yo tuve una conversación con mi jefe, era un jefe que era croata y él me preguntó pues francamente que yo qué quería. Yo le dije, no, pues yo la verdad tengo la visa de trabajo, pero no tengo planes de quedarme acá, pero yo quiero ejercer mi profesión. Y yo le dije, ¿hay alguna posibilidad con usted? Él me dijo, no, pues que yo la verdad tengo como una licitación como cada 3 meses, pues es lo único que yo necesito como un profesional así, pero no te puedo dar Te más. ofreció manejar Sí, camión él me dijo, solamente. si quieres, yo te dejo como para que manejes los camiones, que tú sabes hacer. Y yo le dije, no. Entonces, pues, yo traté de meterme acá y no se me dio, entonces dije, no más. Entonces, de ahí brinqué y sí me metí a construcción ya de edificios. Que me dieron un contacto. Sí, eso es literalmente poniendo ladrillos, ese A mí me tipo de tocaba, construcción. yo trabajaba, eso se llama precast. Entonces montábamos todos los paneles prefabricados. Vos viste que ya los edificios Sí, eran todo como- es prefabricado, lo arman en todo era prefabricado. módulos. Eran módulos. ya. Entonces nosotros Muy más montábamos los limpio. módulos. Estábamos justo en la estructura. Y más rápido. Sí. Entonces total. era justo en la estructura y yo entré como un oficial de obra. Entonces yo entré y Era poniendo sellos. como Pero entre- para eso exigen algo. O sea, si por ejemplo Alejandro O sea, quisiera la white hacer card. eso, sí, No. era un Whitecar, pero la Whitecar es como muy generalizada, es como Como un curso de altura. Sí, un Sí, eso. curso de seguridad. cualquiera podría entrar a ser oficial de Allá obra. sí necesitaban un curso, pero igual. Pues Pero es que a fue mí un me- contacto también. Sí, fue un contacto. A mí me entrevistaron y yo dije todo. Yo soy ingeniero civil, yo estaba en obra. No lo he hecho. Sí, no lo he hecho, pero usted me explique, yo se lo puedo asegurar que lo hago. Eso fue como la primera entrevista y me dijo, listo, comenzás. Y eras recomendado de un amigo Sí, que que ya- trabajaba muy bien, entonces como que por Como ser que ahí recomendado iba. de él les gustó más. Entonces ahí uno se necesitaba unos cursos, pero yo entré y los primeros días, obviamente como el primer día uno se siente como desubicado, como cómo manejan las cosas, cómo las ponen tan. Al segundo día yo ya sabía, pues sí, inclusive llegaba, ya le dicen como a los maestros de obras foreman, llegaba pues el foreman y me preguntaba a mí, yo le decía, no, mira, tienes que aplomarle, yo ya tenía mis truquitos de ingeniero, entonces, y ya me empezaron a creer y me empecé a meter más, entonces yo ya organizaba los montajes y me empecé a meter en obra, en forma, ya en la obra ya tenía como mi red de obra.
que inclusive no era solamente mi jefe, sino todos los de obra. Yo con el soldador hablaba, con otros instaladores hablaba, me preguntaban cosas a mí, Camilo, ¿cómo ves esto? Todo eso, y me empecé a meter en obra ya. Entonces ahí a mí me ponían como 4 obras pues, a la vez, entonces yo iba a 4 proyectos a la vez. Eso sí, me tocaba muy lejos, pero iba a 4 proyectos. Hasta que una vez sí me tocó con el jefe y me tocó hacer un colking. Y me tocó con él y yo le dije, ve, ¿sabes qué? Es que, ¿por qué no le ha hecho nada a ese que de Precast? Y yo le dije, yo soy ingeniero y yo he trabajado mucho haciendo estimaciones, presupuestos, licitaciones. Yo en eso era muy bueno acá en Colombia y le dije, a él, me metí por ese lado, yo dije, voy a intentar por este lado. Entonces yo le dije, cuando quieras, intentamos, miramos, me mandas un proyecto y ahí vemos. Y el man se quedó, es que muy bueno saberlo, y se quedó así, pasó como una semana y yo no, le decía, cara, yo, por ahí no fue tampoco, no me paró bolas, no, yo qué voy a hacer. Cuando a la semana me dijo, es que bueno, ahí te mandé el proyecto para que lo tengas listo para mañana. Y yo me acuerdo que en esa conversación que hemos tenido antes, yo le había dicho que yo sabía trabajar muy bien Revit. Revit es un programa esos de visualización de proyectos en 3D y todo eso. Que man hizo una cara como, ay, usted sabe Revit, que yo no sé qué, y todo contento cuando me ha mandado el proyecto. Y yo, claro, yo creo que me equivoqué, porque me mandó otro programa que llamaba es que Review. Yo, más que yo le entendió. Yo le dije, los nombres eran muy parecidos. Se llamaba es que Review. Y yo, mire eso, es que Review, Bluebeam se llama. Y yo, claro, yo nunca he trabajado ese programa, mío, que para mañana, yo qué voy a hacer. Me muero. A llamar a Colombia, Y yo, ¿quién no. quiere hacer review? No, ni siquiera. No, nada. Cuando No, yo le dije ¿lo a Caro, pirateó? entonces no, yo me puse a ver por internet cuánto valía primero el programa para descargarlo, como $5,000 la licencia. Y yo, ¿qué? Yo no tengo los 5,000. Yo no, como una hora buscando cómo descargarlo, pues así pirata, qué pena ahí. Lo logré descargar pirata. Y entonces después de descargarlo, aprender, ver tutoriales, eran como las 3 de la mañana, lo aprendí y hice el programa, pues hice el presupuesto. Lo hice, No durmió en toda la de noche. igual manera, eso es como lo mismo, el programa era como parecido al otro y yo, bueno, listo, me fui por ahí, lo hice. Y lo mandó. Y yo lo mandé como en la mañana, cuando pasó todo ese día y yo estuve con él en la hora y no me dijo nada y todo eso y yo, ay no, es que no, más que no, lo hizo todo mal. lo hice mal, no me dijo nada, que no sé qué, cuando ya íbamos con Caro en el carro, Hacer el aseo. a hacer uno de los aseos, me llamó como a las 7 de la noche y me dijo, es que no, Camilo, súper bien. El presupuesto quedó súper bien hecho. Hay que corregir como unas cositas como en un formato de Excel, pero es de forma, pues yo te mando el formato que yo utilizo, que me gusta más pero súper bien, no hágale para que empiece a hacer más y para que empiece como a turnarse entre obra. Entonces hacía como supervisión en la obra y hacer presupuestos. Entonces yo ya bacaneado, yo ya iba a la hora relajadito, miraba unas cosas y si no, él me programaba en la casa, me quedaba en la casa ya haciendo los presupuestos. ¿Y en temas económicos mejoró mucho o casi no? No, es que allá el tema... Sí. Pero entonces yo hice la negociación de que yo negocié, yo listo, yo le hago los presupuestos, pero no la voy a cobrar por proyecto, le cobro por hora de trabajo. Entonces ya proyecto, si me gastaba 12 horas, le cobraba 12 horas. No me gastaba, obviamente, pero era como pero la 12 confianza. horas de escritorio no se comparan con 12 horas de Boleando. obra. Sí, no, ya era... Pero lo bueno era que cuando uno tiene solo escritorio es como aburrido. Entonces yo tenía como que tenía Los dos hora y mundos. tenía escritorio, entonces era súper chévere. Y tenía Él estaba feliz. y tenía el rate de trading. Y por ejemplo en oficina nadie tiene rate de trading. En oficina es Sí, una hora rate de como- oficina, es normalita. Es un rate, por ejemplo, bancario que no es mucho tampoco. Y yo le dije, no, yo le hago eso, pero déjeme el rate de trading. Que eso es una de las cosas que uno cree cuando llega y dice, ah, pucha, es que, pues con la mentalidad de acá, es que un tradie, pues un obrero, Gana más que el gana ingeniero. tanto la hora. No, pues entonces el ingeniero, no, pues pucha, y mentiras. Gana más el Que trading. como es más nivelado, entonces ellos empiezan a sopesar y a decir, pero es que al tradie le toca muy duro, al tradie le toca el sobre el agua, al tradie no sé qué. Así como hay, por ejemplo, trabajos que se jubilan más joven, entonces hay trabajos que también ganan mucho más y el ingeniero no es que gane 100 La veces millonada, más sí. que- Sí, no, pues el trading, pues así como contratista, que ese es como el término en español, tiene muchos beneficios allá. Y más si trabaja con unions, con los sindicatos. El mínimo está en $49. Lo más bajo, $49 la hora. Pero es Entonces- por ahí bien. Por ahí bien, obviamente. Pero pues, Podía ser 60. sí, no, era 49 por ahí bien, pero de todas maneras, pues, y si vos trabajas overtime es el doble, sábados doble, pues las ventajas eran muchas. Entonces yo negocié ese salario pues y para estar en la casa. Entonces yo decía, no, pues gol.
Ahí sí metí Y el haciendo bono. lo que le gusta. ¿Eso fue qué periodo? Eso fue ya por ahí últimos- no, ya llevamos por ahí al octavo mes. Al octavo mes ya logré como meter Eso fue ya eso. dentro de la COVID visa. Sí, ya el octavo mes y ya con pues ese trabajo ya nos permitió mucho. Fue mi hermana, fue mi suegro, ya era una libertad muy berraca. Sí, Igual- estable. Estábamos muy estables los igual antes de dos. llegar a ese trabajo ya teníamos el carro, Caro tenía su carro, yo tenía mi carro, ya teníamos ahorros, habíamos terminado de pagar el apartamento acá, antes ya no teníamos presión porque ya los trabajos nos daban, entonces ya era como, bueno, ahora sí pues como a disfrutar y nos dedicamos como a otras Incluso cosas. dijimos, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, pues traigámonos mi papá, qué rico que venga y qué rico que venga la hermanita de Cami. Entonces los trajimos, mi papá estuvo 3 meses en Australia, la hermanita de Cami estuvo casi 2 meses y pues digamos que la ventaja un poquito diferente es que cada uno pagó sus tiquetes, ¿cierto? La hermanita de Cami pagó el tiquete, mi papá pagó el tiquete, pero la estadía y todos los Corría por paseos, cuenta todo de ustedes. por nosotros. Que le daba, pues a nosotros nos daba y era algo que nos hacía falta también, yo creo que eso fue una recarga de energía la familia. berraca, sí. Obviamente cuando se fueron eso, yo digo que es peor que cuando uno se va acá. Cuando uno No tiene queda la familia en vacío. el exterior y la familia se va, es un hueco, pero impresionante, uno siente La rutina otra vez. ese vacío. No, y da mucha felicidad tener la familia, o sea, vos ver a tu papá viendo los 12 apóstoles y viendo esa majestuosidad. Como que estamos viviendo esto juntos. Y es un sueño para ellos estar ahí, que uno se los pueda... imaginaron ir a Australia. Exacto. El papá Pero- que siempre quiso ir, el papá siempre tuvo el sueño y decía, ya no, es que no, ya no me imagino. Es que- Como en los 2000 a mi papá le dijeron, en esa época se llevaban la gente como sponsor y se lo llevaban con la familia. Y mi papá le dijo a mi mamá le dijo que no, que ya no, que le daba sus- miedo, que no sé qué. Y mi papá siempre se quedó con las ganas. El sueño. Entonces mi papá llegó allá llorando y me decía, Caro, yo no puedo creer que yo esté viendo esto. Y como que uno es como el anfitrión de ellos. Sí, claro, entonces uno llevándolo a Sydney, a que vea, fuimos a ver el Año Nuevo en Sydney, lo llevamos a Gold Coast, en Melbourne, en Victoria paseamos un montón, entonces uno se siente como todo satisfecho de cumplir los sueños a quien le ha cumplido los sueños a uno. ¿Qué pasa en ese paseo? Estamos llegando al punto. Estamos llegando al punto. Estaban ellos en Melbourne y bueno, acá viene como una historia de antes. Nosotros llevábamos buscando bebé. Nosotros ya estamos casados. Nosotros nos casamos en el 2022. Y estábamos buscando bebé como desde el 2021. Como desde el 20 que íbamos juntos. Pues casi no Sí. nos habíamos quedado, Queríamos. Y bueno, yo ya cumplí los 30 en el 2021, ¿cierto? Y yo le decía a Cami, yo ya tampoco quiero que pasen muchos años porque entre más viejita se vuelva uno Más ya... difícil. Sí. Entonces veníamos buscando bebé y eso no pasaba por nada del mundo. O sea, pensábamos que teníamos un problema. Eran como 4 años y nada. Nos fuimos para Australia. En Australia sí dijimos, bueno, acá sí cuidémonos porque pues acá no estamos como pa sustos, ¿cierto? Pero después, eso fue para el aniversario, nos fuimos a pasear a Bali y en Bali nos relajamos. Y de ahí en adelante nos relajamos y como nunca pasaba y que uno hace la tarea el día que ovula y muchas cosas. Todo planeadísimo así, no Y pasaba. nunca pasa, y tantos años, porque es que ya habían pasado varios años, pues nos relajamos. Sí, ya hemos pensado como, bueno, nos devolvemos a Colombia un paseíto y vamos a hacer una Unos terapia de exámenes. fertilidad, sí, a ver qué pasa, porque es que tanto tiempo y nada. Cuando en enero tuve un retraso, pero como de una semanita, de esos que ya había tenido antes y que igual me hacía la prueba y salía negativa. Después de Indonesia. Sí, Pero bueno, Indonesia fue fue en septiembre, fue en el aniversario, pero de ahí digamos que nos relajamos, entonces ya no nos... O sea, no se siguieron cuidando. No. Y en enero fue que pasó el retraso. Y estaban mi papá y Natalia, la hermanita de Cami. Cuando un retrasito, y yo le dije a Cami, yo tengo un retraso, me vas a hacer la prueba. Pues como pasémela, pero además que sale negativo. Pues como es que me hago la prueba y sale positivo. Eso fue pues anteriormente que uno Es esperaba. que, y que no esperemos otro ratico a ver que si no, sale la sí, otra sí, la prueba, y rayita. uno, pum. Y Caro dice, es que no, vamos por otra prueba, Entonces, Compramos yo- 3 pruebas. Yo compré como 3 pruebas más, yo hágalas pues. Cuando pum. Toda estaba súper embarazada. todas Y entonces en embarazadas. ese momento ustedes, como alegría porque pues lo estaban buscando, pero No, eso también... fue un susto, fue alegría y susto, no es como, estamos embarazados, pero
Pues estamos en Australia. Estamos, entonces como, sí, pero estamos... pucha, sí, ¿y qué el vamos susto a fue ese, hacer? pero estamos ¿Qué acá. ¿Qué hacemos? vamos a hacer? Y teníamos, Ay, eso fue enero, en marzo renovábamos visa, habíamos gastado un montón de plata también. claro, la familia de paseo. Sí, no, ahí- Ustedes estaban en otra. Para Bali. No, Bali. ahí estamos y nosotros, ay, bueno, madre. Y bueno, ahí fue la pregunta, yo, amor, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Fue pucha. ¿Qué Y vamos a hacer? yo conocí la experiencia de, pues, o sea, conocía experiencias de muchas personas que tenían los bebés allá y gente que ya llevaba mucho tiempo tenía su bebé allá, pero entonces a todos les tocaba llevarse la mamá para que le ayudara a cuidar la niña. Había gente que se devolvía. Conocí el caso de una amiga que llegó y al poquito tiempo que llegó como que se dio cuenta que estaba en embarazo y tuvo su bebé allá. Entonces, pues no conocí mucho sobre la historia, pero me pareció muy berraquita tener ella sola con la pareja, el bebé allá y tan recién llegados. Entonces yo le decía a Cami, yo me quiero ir, yo no me quiero quedar acá. O sea, yo primero no quiero que mi bebé crezca en el extranjero y que no conozca a los abuelitos, que no conozca a los tíos. Yo no quiero negarle esa posibilidad a mi familia de que conozca a mi bebé. Y segundo, va a ser muy duro, porque tenemos renovación de visa encima. Aparte de eso, Camilo tendría que, va a llegar un punto en el que Camilo va a tener que trabajar el doble, porque yo va a llegar un punto cuando ya esté muy barrigona que yo no puedo trabajar. Entonces a Camilo le va a tocar trabajar el doble. Y aparte de trabajar el doble, cuando llegue probablemente me tenga que ayudar en algo porque yo voy a estar sola criando una bebé. Y yo no sé cómo criar una bebé, o sea, es nuestro primer bebé. Yo le decía, no, yo como que no quiero tantos retos como acá. No quiero eso. Vámonos. Y Camilo me dijo de una, vamos. Y en ese momento le contaron al suegro y a la hermana. Sí, porque estaban ahí, entonces. O sea, el es como mismo que día de hubo la que prueba, esconderlo. el mismo día de la prueba que rectificamos las 3 pruebas, ese día al rato yo salí llorando con la prueba y le conté a mi papá y a Natalia. Natalia me sobaba la barriguita llorando, feliz, mi papá también súper feliz. Llamamos a Colombia a mi mamá, a los papás de Cami, y todos súper contentos. Y ya todos empezaron a preguntar en Colombia, entonces, ¿qué van a hacer? Y nosotros callados no decíamos nada. A los días les contamos a mi papá y a Natalia que nosotros nos íbamos a devolver, pero que no contaran nada, que cuando llegáramos iba a ser sorpresa. ¿Cuánto tiempo después de saber se devolvieron? A los casi 4 meses, o sea, No, eso fue como el 10 de enero y nos devolvimos el 22 de marzo. Mientras vendían cosas, salían del apartamento. No, el lapsus era por el La salir visa. del trimestre. La No, COVID. salir del trimestre, el primer También, trimestre de Caro. pero es que todo encajó súper bien. Y también la visa la teníamos hasta el 30 de marzo. Entonces, en la fecha como finales de marzo salía el primer trimestre de Caro, que ya podía viajar pues con más seguridad en el avión. Y también como días antes de que se nos venciera la visa. O sea, el primer trimestre es muy riesgoso. Sí, uno se tiene que cuidar mucho Ese porque es el de más cuidado. sí. Y güey, madre, chicos, ya esperaban que pasara eso para poder comprar tiquetes también. No, lo compramos Pues No, para lo compramos. tomar la decisión de... Y coincidió. Pa' con- viajar, era pa' Coincidió viajar. con todo, como para no perder mucho tiempo de visa, como para lograr ahorrar un poquito, como para que ella se le diera el primer trimestre y para organizar todas las cosas. Bueno. El list también se nos vencía por esa fecha. Yo les hago una pregunta. Se fue No como... tuvieron que... Es que Cuando todo. uno toma la decisión, pues que muy rápido, o sea, ustedes no llevaban como un tiempo, que usualmente es lo que le pasa a uno lleva mucho tiempo maquinando la idea, me voy a volver, me voy a Y durante volver. ese proceso hacen duelo. Claro, y planea cosas también. Me voy de Australia, ya cierro este episodio de mi vida. Sino que esto fue una cosa que Sí, les no, llegó a nosotros ustedes no nos- así. no hicimos el Y duelo. cerrar ese proceso significa también abrir otro, que es empezar capítulo. a imaginarme cómo va a ser mi vida En Colombia otra en vez. Colombia. Que ya no es La vida que yo tenía dejé, antes. ¿cierto? Que la dejaste y ya eres Y ya otra esa- persona, esa, cambiaste mucho. esa vida terminó en ese momento. Entonces, ustedes digamos que no tuvieron como tiempo de vivirlo como en ese proceso que normalmente lo hace uno, sino que fue una cosa que les tocó tomar la decisión. Así, ¿ustedes qué pensaban? O sea, ¿nos vamos para Colombia? ¿Necesitamos llevarnos tanta plata? ¿O qué vamos a hacer? ¿O vamos a volver a buscar trabajo? ¿O definitivamente no queremos trabajar más en eso? O sea, ¿qué eran esos pensamientos que pasaban por la cabeza de ustedes dos en ese momento que ya dijeron nos vamos? Yo creo que uno empieza a pensar de todo. O sea, en la cabeza de uno es como un caos en ese momento, porque sí, me quiero devolver, pero sí, ¿qué vamos a hacer en Colombia? ¿Dónde vamos a vivir? Acuérdate que vendimos todo para irnos para Australia.
Que Que en Colombia no se puede amoblar la casa con tan cosas fácil, tiradas. sí. ¿Qué hacemos o nos quedamos? O sea, también entraba la duda, o nos quedamos o qué, o será que lo intentamos, será que muy gallinas por no quedarnos e irnos porque quedé embarazada. Pensamos tantas cosas, ¿cierto? Yo creo que lo que me da más consuelo a mí es que en Australia no hay derecho a suelo para los bebés. Entonces yo decía, pues el bebé nace, que yo dijera pues que nace australianito, pues yo de pronto ya hubiese Me hecho el esfuerzo. esfuerzo, pero nace colombiano. En Australia el bebé nace con el mismo estatus migratorio que tienen los papás. Entonces nosotros tenemos visa de trabajo en ese momento, el bebé nacía pegado a nuestra visa. Si fuéramos residentes... El bebé podía trabajar full time. Sí, si fuéramos residentes, el bebé sí hubiese sido australiano. Pero entonces yo decía, bueno, listo. Entonces después, para legalizarlo a él como australiano son 8 años, yo le decía, no, 8 años es un precio que no quiero pagar. Entonces, como que ese era mi consuelo. Yo decía, bueno, listo, que estuviera como que arriesgando algo, de pronto una ciudadanía australiana para mi hijo. Yo decía, bueno, me quedo. Y aparte las Pero condiciones no. migratorias para nosotros iban a cambiar. Yo incluso ya había hablado antes del embarazo en la empresa, en Jetstar, porque al nosotros volver a visa de estudiante, que ya en ese caso iba a estudiar Cami, o sea, nosotros ya habíamos pensado en la renovación con que Cami estudiara algo. En esa renovación ya no íbamos a poder trabajar full time. Ya las condiciones ahora habían cambiado, ya eran otra vez 24 horas semanales para él, para mí. Entonces en Jetstar, si yo tenía esa condición, solo me dejaban trabajar medio tiempo, entonces a mí me tocaba conseguir otro trabajo. O sea, igual eso me iba a desacomodar sí o sí, pero uno se desacomoda fácil sin un bebé. Con un bebé es muy diferente. Entonces yo digo, hacer aseos, yo oliendo químicos con mi bebé adentro, no, yo no quiero eso, pues porque uno sabe que a la fija consiguen aseo. Entonces, como que todo lo que íbamos evaluando de por qué quedarnos nos hacía decir, no, ¿para qué nos vamos a quedar? O sea, ¿para qué nos vamos a enredar la vida viendo que en Colombia tenemos a toda nuestra familia esperándonos, que va a ser muy duro volver a tener la estabilidad que teníamos, pero no vamos a estar solos como acá? Viajan el 22 de marzo, llegan a Colombia pues sin plan, simplemente dibujo libre. sabemos que estamos embarazados y vamos a estar con la familia, pero más que eso no hay mucho. ¿Cómo ha sido desde marzo? Estamos en julio. ¿Cómo han sido estos meses? También ya barriga creciendo, Elena ya está gigante. Sí fue así, pero no tan así. Nosotros al final, antes de venir, sí logramos planear algunas cositas. Logramos Entonces, ahorrar. logramos ahorrar y yo sí le tenía claro pues a Caro que como habíamos dejado de cotizar acá en el sistema de salud, entonces le dije, primero que todo, entonces organizamos todo el sistema de salud de nosotros. Y segundo, pues como veníamos y no teníamos ningún proceso acá en Colombia, yo le dije, no, organicemos una prepagada desde allá. Sí, Para que pues, lleguemos y que al menos pues Caro y Elena entren como por dentro de un tubo para no tener que iniciar todo ese proceso, porque yo decía, es que tú ya vas con un embarazo como adelantado, entonces esas fueron como las condiciones para volvernos. Eso fue un martirio también porque acá las pólizas son muy tesas, pero las logramos hacer. Entonces ya como que eso nos dejaba como ese suspirito, como que... Sí, fue una tranquilidad por ese lado. Entonces yo le organizamos al menos como un año, entonces le dije, dejemos un añito ahí como de colchoncito con la salud y ya ahí sí nos vamos tranquilos. Ya nos devolvimos con eso y cuando ya llegamos acá, pues todo es muy diferente. Ahí empezó otra vez la montaña rusa, como si nos hubiésemos ido para Australia en ese 2022, ya era como venir a Colombia en el 2024. Eso fue, yo creo que desde la llegada, desde cuando llegamos en Chile, uno ya siente como que esto está Pucha. pasando. Eso es de verdad, nos devolvimos. Sí, uno ya dice como que esto está pasando y uno es como, pues la verdad yo creo que pálido, nervioso, de todo, Con bebé. con No, bebé. es que yo les digo, si yo sentí eso, yo sentía, pucha, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos devolviendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ¿Qué si vamos no a hacer? Esa es la funciona? pregunta ¿Qué más. vamos a hacer? Nosotros teníamos nosotros teníamos un bebé, pero llevamos muchos años por fuera. Y entre más Y tiempo pasa, es más es más difícil. difícil, Claro. ¿sabes? Porque ya los amigos, o sea, todo El tejido todo cambió. social se va... Sí, Ustedes todos los amigos igual siguen siendo los de 2 años atrás. Nosotros habían pasado fueron varios países, habían pasado muchos años, más viejos. ya pierde todo ese tejido. Sí, y ese era un susto Ay, muy pero tremendo, el pero bebé la da del mucho bebé es muy susto. bravo. Igual nosotros llegamos y al principio digamos que
fue muy chévere porque es otra vez volver a comer rico en la casa. No, la novedad. Eres novedad. Exacto, Y con somos bebé. no, pero esa novedad pero ya va dejamos de ser pasando. Claro, a los 3 meses, 2 meses ya. Sí. Nadie más te Pasó, invita a todo tomar el mundo café. está ya en su trabajo. Todo el mundo, ay, Esa ya, novedad sí. pasa y uno empieza como, bueno, entonces Cami empieza a buscar trabajo, el tema laboral acá en Medellín está muy complicado, no resulta nada, o si salen son cosas en las que unos salarios que uno dice, pues como de verdad están ofreciendo esto. Entonces empieza obviamente la preocupación de los dos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿será que sí tomamos la decisión correcta? Yo creo que incluso Cami me ha preguntado en ocasiones, ¿y si nos devolvemos? ¿Cierto? Sí, yo creo que A mí hemos les tocado voy a decir ese una tema. cosa. A nosotros nos pasaron por ahí 2 años en que yo cada problema que veía le decía a Laura, vámonos. O sea, si algo pasaba malo, yo decía, vámonos. Vámonos otra vez. Pues para donde sea. Si Es no que- es postal, para Es que yo creo que eso es un buen aprendizaje que le da a uno salir del país y al menos vivir y lograr asentarse, que uno ya no le tiene miedo a irse. Yo creo que le tiene más miedo a volver que a irse. Pues yo ya hoy en día, yo creo que Caro, puedo hablar por Caro también, uno no le tiene miedo a irse. Pues en otro lado uno sabe que uno fabrica su suerte. Cami ahora me dice, ¿y qué pasa en unos años? Y yo, pues, nos vamos para otro país, intentamos en otra parte. Sí. Nosotros en este momento estamos en un proceso de... Sí, de papás, pues como de que el bebé crezca bien y todo eso, pero más adelante ya que uno cambie las Y condiciones. es ya una, uno- creo que es una forma de pensar que lo aliviana mucho a uno. Porque yo en estos días que alguien nos escribía por Instagram, pues como que, ay, que estoy en un proceso muy duro de tomar esa decisión, me voy, me quedo, me devuelvo. Yo siento que dejar de lado como esos pensamientos tan permanentes, o sea, que si me voy es de por vida, o si me devuelvo ya mi vida Nada es no tiene, permanente. no tiene vuelta atrás, no, o sea, creo que darse la oportunidad de concebir que esto puede ser temporal, y creo que eso también nos ayudó mucho a nosotros. Nosotros decíamos, nos vamos para Colombia, puede que no funcione, O puede que sí. o puede que sí, y si no funciona, otras puertas se abrirán, otras posibilidades se darán, y la vida se puede arrancar 1, 2, 10 veces si es necesario. Que da susto, da mucho susto, pero entre más uno alimenta esa idea de que la decisión es permanente, pues más susto le da a uno. No, Sí. y el tiempo también ayuda. Yo no te puedo decir que yo pensaba igual hace 3 meses, hace 2 meses, que lo que estoy pensando ahora. Laura ahorita me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Pues hace 2 meses, hace 1 mes, yo estaba súper aburrida. O sea, habían días en los que yo me ponía a llorar y yo, ay, no, ¿será que no tomamos la decisión correcta? Acá, ¿por qué nos estará costando tanto tras volver a empezar? Aparte, lo que les contaba ahorita, teníamos la entrega de un apartamento y como que todo, miles de trabas y como que en Australia todo se nos estaba dando y acá no se nos está dando. O sea, acá se está volviendo todo muy difícil. Entonces empieza uno como fue, pucha, ¿qué pasa? Pero empieza también uno a soltar. Entonces lo del apartamento que teníamos... Que ustedes lo pagaron desde allá. Sí, estamos en proceso, pero Ya lo soltamos. hoy yo en creo. día yo le digo a Cami, si no nos dan eso, vendemos esos derechos y ya que, hijo de madres, ya que. O sea, también aprende uno a soltar las cosas y no amarrarse tanto a que las cosas tienen que pasar de cierto modo porque nada está escrito. Yo creo que si algo enseña migrar es a ser flexible. Sí, es hacerse que... Y aquí uno no relax. puede controlar todo. Inclusive flexible en muchos aspectos, con la lengua, hasta con la estética del otro. Que en Colombia está uno más diseñado a ser más prejuicioso Y criticón. y más criticón porque este es este y este Uno es aquí, cambia. este luce así. Que si se pone Y allá, chanclas, que cómo sale que así, sí. que... Y uno cambia. Yo hace poquito me vi con mis amiguitas de la universidad, pues todas felices porque yo llegué, no sé qué, empezamos a hablar como siempre y eran critique y critique. Y uno ya como que... Y yo, "Ay, pero ¿qué tiene eso? O sea, ¿y qué tiene que se vista como él le dé la gana?" Antes yo me era puesto a criticar con ellas parejo, ya pienso diferente, a uno le cambia la mentalidad. Entiende que hay otras realidades, que uno vivió siempre en una realidad y que es así de chiquita y que el mundo es muy grande y que hay un Sí, resto de opciones y de modos de vivir Ujú, que también son válidos. sí. A mí me parece súper interesante lo que decía Cami ahorita, y es, ustedes vivieron Australia 2022 y hoy están viviendo Colombia 2024, y es que creo que fue uno de los motivantes de este podcast, y es que se habla mucho del irse, ¿cierto? Se habla mucho del proceso de
mañana me voy para Canadá, me voy a ir a vivir a Canadá, me voy a ir a estudiar a Australia, Malta, donde sea, emigré a España, pero se habla muy poco del retornar. De mañana me voy para Colombia. De ese proceso de retornar casi no se habla y es un proceso que es incluso a veces más difícil que cuando uno va, porque pues tú ya tienes unas ideas preconcebidas de este lugar, pues tú, claro, ustedes hoy lo que están viviendo lo comparan y es inevitable no hacerlo con la versión de la vida que ustedes tenían acá en el 2021, que era que tenían trabajo, que era que tenían su apartamento, que todo costaba unas cosas, hoy ya todo cuesta más, hoy ya todo es más difícil. Digamos que tú sales a un país diferente y tú no, pues tú de una u otra forma sabes que te estás enfrentando a lo desconocido, pero aquí vuelves a lo que tú supuestamente conoces, a lo que supuestamente te es familiar, y por qué te genera tanta dificultad y por qué te genera tanta fricción, y es como quiero, pero no, pero es difícil, y todo es como... Y lo que te decía ahorita, Pero es porque- uno se vuelve más berraquito en el extranjero que acá. Uno acá se siente tanto hay veces en la comodidad que si no le llega el trabajo soñado, pues no me voy a ir a trabajar en construcción porque obviamente no va a ganar lo mismo, porque no me va a dar igual, pero vivir en el extranjero sí lo hace uno más berraquito. Pero volver acá siempre es muy duro y la comparación es inevitable, pero es parte del proceso. Pues yo pienso que hace un mes, 2 meses yo estaba mal, porque no sabía si habíamos tomado la decisión correcta. O sea, no me arrepiento de haber vuelto a Colombia, pero me ha parecido muy duro y las condiciones en las que están, la renta está costosísima. Entonces, antes hubiésemos podido rentar un apartamento y no nos hubiese salido tan costoso. Volver a moblar está súper costoso. La cama que nosotros teníamos antes, yo la compré como en 1.200.000, no sé, en el 2020. Hoy, Como 4 5 millones. millones y Sí, medio, 4. la misma cama, es exacta. Pero O sea, yo digo es- que no es tanto en ese tema económico, es porque cuando nos fuimos para Australia, Carolina y Camilo era en versión 1. Nos devolvimos, era en versión 2. Pues eran otras versiones. Entonces la ciudad es la misma. Pues puede que haya cambiado económicamente algunas cosas, pero la ciudad es la misma, lo que cambiamos fueron nosotros. Pues ya uno Tiene se otra siente mentalidad. diferente. Prioriza otras cosas también en la Sí. vida. No, y yo creo que también. Ya nos encantan otras cosas. Creo que otros- también de ser papá, pues estar esperando un bebé. Sí, no, Las claro. prioridades también cambian. Sí, no. El día a día. Sí, son cosas muy simples. En estos días estaba viendo para comprar el coche. Ya compramos el coche pues para Elena. Entonces era el coche y yo me iba a meter en el carrito unos AirPods y yo decía, yo sí lo necesito. yo creo que no, yo creo que esto no es prioridad. Pues, Y sí yo, los amor, quería, yo pues, te decía presto los míos. yo no, en Elena hay que comprar tal cosa, tal otra. Y yo, no, más bien Más bien empecemos no. como austeros. Pues no pasa nada, pero uno empieza como con esa austeridad, como pensando en el futuro, de pronto pasa algo, uno no sabe, necesito dónde sacar. Claro. Hay una cosa en Colombia, es que acá comprar cosas es muy difícil. Es súper teso. O sea, eso, comprar unos AirPods, Una no sé, cama. un celular, Una en Australia, cámara, es algo Mucho muy esfuerzo fácil laboral que uno tiene que hacer para acceder a poder... cosas. Es o el sea, tiempo por que uno tiene ejemplo, que gastar para conseguir las cosas. En Australia el iPhone, cuando lo compré, ¿cuánto estaba costando? Como 1.000. No, es que es una semana de trabajo. Era una semana de trabajo. En cambio, acá en Colombia, ¿cuántos meses de trabajo es comprarse un Por iPhone? eso, yo, por ese mismo motivo, es que siempre que la gente me dice, "No, estamos pensando en devolvernos", yo digo mucho que hay que como reajustar la vida. Y es muy difícil venirse acá a pretender tener ese estilo de vida. Por ejemplo, me gusta comprar mucho, a mí me gusta tener el último iPhone, y a todos nos gusta eso, ¿cierto? Pues yo no voy a decir que a mí me gusta tener el último iPhone, y la ropa, y una cámara, y Alejo es, ay no, pero qué bueno una cámara más nueva. Como eso es tan costoso acá, uno debe como hacerle un poquito el duelo como a ese consumismo. Y creo que hay que acomodarse a otro estilo de vida, a disfrutar otras Y cosas, que has sacado muy buenas también. Está como el como libro de la selva, disfrutar el como la parchecito de canción del libro de la tienda, selva. como, Sí. como enamorarse de otras cosas que son muy Y bacanas. que allá no está. Enamorarse de Solo lo que a uno acá. le hacía falta ya. Eso, Sí, que están allá solo no acá. está. También- Pero el tema del consumismo es durísimo. Yo siento o que sea, yo he hecho mucho hincapié en eso y es que uno va armando la narrativa pues de cómo cuenta la historia, lo que le gusta, dependiendo de donde esté. Pues estamos acá, la verdad yo estoy muy contento. Extraño cosas, claro.
pero en el día a día yo estoy súper contento con lo que encuentro acá en Colombia. Sí, yo digo Y a que medida que Cambian pasa el otras tiempo, cosas. uno Te vas sí, enamorando te vas más. adaptando y te vas. No, y que criar un niño acá es una delicia cerca de los abuelos. Pues supongo yo, no sé cómo será, No, pero, total, pero total. sí, En esos es, días, pues, es una delicia. en esos días Ni que AirPods, ni que nada. no, no le digo pues, no, lo que yo digo hoy en día es que cada persona arma su maleta con sus ítems esenciales, pues y cuando hablo de ítems no necesariamente son cosas materiales. Entonces uno se da cuenta que no puede ser feliz con lo esencial, pues lo esencial para mí no es lo esencial para vos, pero con mis cosas esenciales uno logra ser feliz aquí o en Australia o en cualquier lado. Entonces nosotros nos trajimos eso que era lo esencial para nosotros y por el momento tratamos de ser felices, que tenemos pues como que dos lugares diferentes y no hemos logrado como la estabilidad, está bien, pero yo vivo mi paternidad feliz y voy a las ecografías y soy feliz, Caro también, los papás también, vivimos pues con que antes no lo hubiese podido sí, hacer. O sea, si estuviese mostrado los dos. tengo tiempo para hacer ese proceso con Caro y la acompaño para arriba y para abajo. Yo creo que soy el papá más comprometido, no me he perdido en una cita. Vienen a grabar podcast Sí, en esa no se les jueves hubieran por la grabado. tarde. Sí, yo digo que no todo es tan gris, pues que obviamente no hay unas cosas que ojalá quisiéramos que pasaran, pero no pasan, pero entonces tenemos otras, tenemos tiempo. No le digo pues que a mí me encantan las series, pues obviamente hay gente que dice que es una pérdida de tiempo, pues me encanta ver series, yo tengo tiempo para mis series. Sí, Sí, entonces Disfrutar en el momento de lo que lo que antes, tiene. antes, por ejemplo, cuando yo compartía con mis papás, cuando estaba trabajando, yo la verdad, yo sentía que Estabas, no, pero no estabas. yo estaba, pero no estaba, y con mi tío, yo tengo un tío que adoro, y ahora yo llego y, tío, Parchadísimo con saque el él. ajedrez, y nos sentamos a jugar ajedrez, y eso, y echamos cháchara, y sin afán, y él no tiene afán porque ya está pensionado. Bueno, yo Y también, como Dios. yo también. Obviamente yo trabajo, yo tengo mis días laborales, pero yo los otros días yo me los disfruto. Priorizar un poco el tiempo. Porque creo que el primer paso fue algo que pasó que las generaciones de antes no hacían y es tener la capacidad de renunciar. Que hoy los jóvenes Ya dicen, pasó. no me gusta Nosotros, y renuncio, me gusta nosotros y lo- renuncio, me gusta y renuncio. Yo creo que nosotros hacemos parte de esa Sí, generación. Exactamente, Nosotros ahí somos los que estamos. renunciamos, los que vienen. Son Yo los creo que, que van a vienen empezar a priorizar, a decir, yo puedo vivir con menos, Pero voy Pero a debo tener pero tiempo. exactamente, creo que va a pasar. También creo que nos vamos a saturar de tanta tecnología y tanta cosa y va a dejar de tener tanta importancia. No, y que En no es algún suficiente, momento- o sea, tienes el iPhone 15 y entonces ya en un momentico salió el otro y el otro, o sea, nunca, es una cosa, el El tema mercado. también del consumismo y del mercado es muy teso porque no Que uno se para. vuelve víctima, al fin y al cabo uno puede decir que no, pero uno es víctima y eso, esclavo. entonces eso es una Claro. necesidad creada impresionante y Claro. uno se la cree. Y claro, Pero uno se la total. cree. El punto es que, no sé, eso es algo que vos puedes tener el mejor celular. Caro y yo nos vinimos con los mejores celulares y nos sentimos, la verdad, destrozados mucho tiempo. Entonces, sí me van a entender, entonces sí, víctimas de un consumismo, pero no nos ayuda en nada. Está comprobado, ese placer es muy corto. Sí, efímero. Es el placer de la compra, lo desgomaste, ya Como los carros. Sí. que lo vos cuidé compras- mucho al principio, que la carga no tenía que ser ya, después a uno no le importa eso como esté, si se le cayó, si no se le cayó. No, yo acá, por ejemplo, a mí me encantan las cosas para la casa y como es costoso, yo soy una experta, ¿cómo se dice? Reformando. Ah, sí, sí, claro. Reformando, Lo que ya las cosas de tienes. segunda mano, o sea, cómo le doy la vuelta. transformando los espacios. De eso, cómo le doy la vuelta a las cosas. Sí, seguramente en Australia ir a IKEA y comprar una mesa nueva no era lo que de pronto me significa acá. Pues bueno, le doy la vuelta. Es lo que yo le recomiendo mucho a la gente si decide venirse, porque ni uno puede copiar el estilo de vida de aquí para allá ni de allá para acá. No, es que Eso son es un diferentes. fail total. Y lo que Porque Lego son dice dos también cosas tiene diferentes. mucha razón. O sea, por ejemplo, yo pienso acerca de la maternidad y la paternidad de Cami. Vamos a ser unos padres muy presentes, no como otras generaciones que el papá se la pasaba trabajando o la mamá también y no tenían tiempo para compartir con los hijos, los traumas, tantas cosas de las que se hablan que uno desarrolla en la niñez, que yo creo que uno ahora es más consciente porque al hijo de uno no le pasen ese tipo de cosas.
y por estar presente. Yo le digo a Cami, yo quisiera ser una mamá que no tenga que trabajar y que pueda estar con mi bebé criándola. Y si la vida nos lo Nosotros. permite, y si la vida nos lo permite, sería genial. Hay que ver cómo van a transcurrir las cosas de ahora en adelante. Pero, por ejemplo, pude tener mi embarazo presente. O sea, trabajé que los 3 primeros meses en Australia y allá pues en Jetstar se manejaron un amor conmigo. Yo a veces me quedaba dormida en el trabajo y no me decían nada. Me iba por allá escondidita y me veían dormida y me decían, no, tranquila, un día me puse a llorar porque me dio vómito de todo y me daba pena decirme que me iba para la casa porque el día anterior no había trabajado. Y me dijeron, no tienes que, uno está acostumbrado a pedir perdón por todo en Colombia. Y ellos, no tienes que decir sorry, no más. O sea, si estás enferma, te vas para la casa. Entonces, ser una mamá que ha estado presente en el embarazo y que lo ha disfrutado completamente, que lo he disfrutado con mi esposo y que sé que Elena va a nacer y voy a tener el tiempo para estar con Elena, no los 4 meses que me dicen que tengo de licencia, sino que me voy a poder un poquito más. Para mí eso es maravilloso. Yo creo que hay que también racionalizar mucho esa idea de que volver es otro proceso y toma tiempo. Sí. Acomodarse, entender, cómo reinsertarse a las dinámicas. Yo hago mucho disclaimer porque como hay tanto demente en internet opinando cosas, se van a decir, ay, sí, pero aquí hay mujeres que no pueden. Sí, hay realidades en el mundo muy tenaces y hay gente muy admirable que le toca con unas realidades mucho más difíciles. Pues ustedes están viviendo esta en este momento y se están acomodando a la nueva realidad que tienen. Y que eso no quiere decir que no haya gente que le toque muy duro y a otra que le toque mucho más breve en la vida, ¿cierto? Porque termina siendo una comparación, sí, pero vos sos mi floja porque es que hay y otros todo es que- difícil en medida de Es que cada eso es la persona. realidad, perspectiva. Total. Pues, Pero el punto es que las personas tal vez puedan ver que no, que la posición de Cara es una posición privilegiada, obviamente lo es, pero es fruto de un esfuerzo, no fue gratis. y sobre todo yo es que no desconoce las realidades de otros. Pues Sí, hay- claro, y el punto Cada es uno que tiene una historia y está sí. viviendo lo que le va Sí, llegando. pues Y uno es afortunado en ciertas cosas, como Otros puede en que no, otras. sí. sí, el punto es que no todo es como tan fácil como uno lo pinta o como las personas lo pintan, ni tan difícil, pues es un punto medio. Nosotros la vida nos dio la oportunidad de ir allá, nos fue bien, nos devolvimos con el corazón en la mano y acá sentimos que como que no nos adaptamos, entonces ahí vemos que como que nadie tiene como que la taza completamente llena, entonces en este momento nosotros la miramos por el lado que la sentimos medio vacía, pero de igual manera como que ha pasado el tiempo y ese rol de paternidad y el rol de estar con la familia ha ido llenando la taza poco a poco. No tenemos las cosas que teníamos antes, pero mi papá, mis suegros, mi mamá, mi tío, todo el mundo ha ido llenando esa taza poco a poco y no es con nada que tenga que ver con un material ni con un lugar específico o con el sentimiento de seguridad que uno tiene allá, todo eso, no, es con cariño, y el cariño, la verdad, eso es lo que nos hizo como que poner en la balanza y el cariño que teníamos allá pues no era nada, el cariño que tenemos acá lo pesa todo, entonces aquí estamos. Viviendo también este momento, disfrutando de esta realidad que tienen. Agradeciendo. Mucha paciencia, porque eso, como hay gente que llega y a Australia y le toma 4 meses acomodarse, ustedes hoy están viviendo el proceso, es aquí. Inverso. Hay gente Exacto. que le tocó 6 meses allá duros para acostumbrarse, a nosotros nos está tocando aquí Acá, 6 meses duros para acostumbrarnos. Piensen que todo es un proceso, Que las cosas pasan por algo, o sea, y que de ustedes pronto son- Elena no hubiera llegado si nos hubiéramos seguido acá en el Eso fue estrés Indonesia, laboral. eso fue Indonesia, eso fue Bali. No creas que no, nosotros lo pensamos porque allá nos metimos a una fuente de todos esos templos de allá y nos dijeron y nosotros, bueno. Vamos a creer en eso. O de pronto fue el mundial de femenino de fútbol de allá, o sea, la tarde que no lo disfrutamos, nos Ah, relajamos. verdad que está allá, no sabe. No, chicos, si uno es de acá, pues yo siempre pienso, uno es colombiano y es la realidad que tenemos y hay que abrazarla. Yo Y agradecerla. insisto mucho. Y agradecer Sí, por lo también. vivido. Yo me Sí. siento No, muy y que- agradecida por todo lo que viví en Australia, porque nos tocó duro al principio, pero en realidad si uno se pone a ver toda la historia, nos fue súper bien, demasiado bien. Entonces yo me siento muy agradecida por eso y me siento muy agradecida porque en Australia llegó lo que tanto habíamos querido hace muchos años. Todo se En fue Australia dando. llegó Elena. Sí. Elena es australianita. Mi en amor, el de fondo. Victoria, sí.
Estamos pensando en Victoria también. ¿Ven? Y vos escuchabas No hay banderas en Marte en Australia, ¿lo escuchaste? Sí, Allá? Sí, sí, bacán. sí, porque yo trabajaba en la warehouse todo el día, entonces yo era solo recibiendo cajitas y llenando en la tablet. Y entonces, escuchando podcasts todo el tiempo. Historias Pero de- la verdad los empecé a escuchar más acá, porque, no sé, allá escuchaba de todo, todo el día, pero acá los empecé a escuchar más. Y Y historias tenebrosas que usted ha escuchado por ahí. Les iba a ponerla en el carro, esos podcasts de... No, yo es más miedoso para eso. Y acá, el día que decidí escribirles, incluso estaba escuchando el podcast de Yoga al Alma. Camino es de escuchar podcast, los odia. Pues no es que le Que lo no tenga- lo no, no, emociona. Sos más de soy serie. podcast. No, es que soy visual. Es muy Entonces, visual. la serie. Yo no sé por qué como que las cosas cuando las escucho y no se me Tienes quedan. que meterte a YouTube. Sí, a verlo, sí. Sí, de pronto sí Pero veo en videos, Spotify sí. se ve, Sí, también. sí. Pero entonces yo lo tenía y lo tenía duro para que Cami escuchara y él estaba haciendo otra cosa, pero entonces dejó de prestarle atención a lo que estaba haciendo y empezó a prestarle atención a lo que yo estaba escuchando. Y terminó el podcast y me dijo, ¿y por qué no les escribes y les cuentas nuestra historia? Ah, es que soy- sí. es que bueno para el chisme también. Es que no habíamos contado. Caro y Cami están acá porque Caro nos escribió y me contó pues así como muy por encima la historia y yo le dije, ay, Caro, pues yo de una le conté a Leo y le dije, Leo, es que si es difícil volver cuando uno Normal. decide Volver en normal, embarazo. volver con bebé a bordo es otra cosa que se les Claro, suma a la porque no tiene historia. las hormonas a mí, También. las emociones, Los antojos. yo lloro por nada. No, y la por incertidumbre todo. se vuelve más Incertidumbre, la grande, incertidumbre claro, siento porque uno que el se la juega futuro, uno. pues la mirada hacia el futuro, cuando ya tienes un niño que viene en camino, pues es otra, y el colegio, y los gastos, Todo. y la estabilidad, bueno, y todo lo que implica. Entonces yo les decía, me parece una historia también muy chévere, y fue brutal, como que nos conocimos, nos conectamos, y me encantan también como esos encuentros que hemos logrado hacer por ahí, como que uno no se conoce y empieza y se conecta con las historias y terminar compartiendo ese espacio tan profundo. No, y luego salimos a tomar café, o sea, hay un amigo, hay muchos Sí. amigos también. ¿No? Ahí Y se da cuenta que hay pensamientos muy similares, que unos pueden pensar que, a mí me pasa mucho que nos presentan un amigo de mi papá, ay, usted era la que estaba en Australia, ay, ¿por qué se devolvió? Ah, sí, sí. Ay, ¿por qué no tuvo el niño allá? Y yo, ay, ¿por qué? ¿Qué te importa? ¿Y por qué pregunto tanta huevonada? Sí, exacto. no, esto no era así. Porque la gente no entiende, el que no ha salido del país no entiende, el que... No, pero mucha boba, se hubiera quedado. Como está de mal el país, que es una que no es como... Ay, Ah, pero esa... no, eso es- Como está de cara la gasolina y usted se vino para acá y como está de caro no, todo. esto- bueno. A la gente, ¿qué le importa? La gente Esa también es opina más. típica. Pero entonces es muy chévere escuchar el podcast de ustedes porque Cami y yo nos sentíamos identificados con muchos de los pensamientos de ustedes, claro, porque vivimos lo mismo. Igualito. Entonces Alquilamos la entendemos. casa, nos pasó, la historia del apartamento fue idéntica. Idéntica. Pero alquilamos un sí, apartamento igual. sí es muy chévere como encontrar esos espacios como de empatía, pues como Exacto. de decir, es difícil, pero se puede, pero también lo vivimos, eso ya lo vivimos, esa incertidumbre de volver y no saber qué Y hacer. también es y- valiente tomar la decisión de volver. Es que la gente cree que es que el que se devuelve, ay, tan gallina, no logró sobrevivir a Australia. No, todo es valiente. Si se va, si se queda, todo. Los que Sí, se los que quedan se quedaron también allá muy también son muy valientes, tesos, demasiados. uf. Porque Los que con tienen, todo los que están en este momento con las Sí, condiciones que que se tienen, quedaron. es tesos. No, y están Oye, el lejos que de la decidió familia es quedarse, duro. yo- Nosotros mi somos amigos hermano- ciudadanos. Ah, pues le van de Mi la hermano vive en ciudadano. Australia, mi hermano se fue un tiempo, por ejemplo, para Tasmania a vivir y yo decía, pucha, es Ese frío aislado, el frío, aislado de todo, son muchos años ya que lleva allá y yo sé que le extraña mucho la familia y es la soledad y es todo. Entonces, como dice Caro, o sea, Es loable las dos tan partes. valiente es el que se queda como el que se va, como el que decide intentar 10 veces, porque es que empezar es muy duro también. Y el que decide estarse moviendo y estar empezando en todo lado, muy valiente también. ¿Cuántos han Como el- escrito a él? como- Es que hoy como otras nos van a dijo empezar. Luis. ¿Cuántas neveras van a vender? Como el que nos dijo Luis, uno de los invitados. Como tan valiente el que emprende como el que toda la vida trabaja en una empresa. Total.
También es muy teso el que trabaja en una empresa. Cumplir en un horario y tener un jefe y aguantarse en la misma Y empresa hay como gente los que es papás. exitosa en empresas también, Sí, entonces. maravilloso. Sí, como el sí. que decide ser independiente y emprender con las dificultades. Yo creo eso que implica. es una de las premisas de No hay banderas en Marte ha sido como es, el respeto a la diferencia. Parece, hay gente que toma decisiones diferentes en la vida y hay gente que le fue bien con la misma decisión que tomó el otro, hay gente que le fue mal y es súper respetable las posiciones de vida diferente y decidirse, tomar la decisión de irse del país es muy teso Volver y también. volver es muy teso también. Tener un hijo en el extranjero es muy, muy teso. sí, y tener sí. Y volver vol- como y ustedes volver. también. Entonces, Es que uno Bueno, no sabe, ¿sabes? al fin y al La cabo no vida. sabe, uno no sabe cómo nos hubiese ido si nos hubiésemos quedado o aquí o cómo nos va a ir más adelante, y pues si nadie aprende de experiencias ajenas, hay que esperar a ver qué Y pasa. como leía yo en esos días, como la vida es levantarse todos los días a resolver. Ustedes a resolver unas cosas y nosotros otra, y el que está en Australia se levanta a resolver otras. Sí, es el día a día. Cada uno Ya tiene estás prioridades resolviendo diferentes. cosas, es la vida, y E el día que uno historias deje de diferentes de resolver vida. cosas, casi que dejó de vivir. Total. Yo es creo Me que- levanto y no tengo que hacer resolver nada. Por ese lado, nosotros ya como que anteriormente, antes de irnos para Australia, planeábamos mucho a largo plazo. Ya hoy en día no. Ya no. Antes de irnos, es que pues trabajando como ingenieros, los dos teníamos trabajo en buenas constructoras, buen puesto, la vida prácticamente solucionada, un futuro brillante como dicen la mayoría de personas. Igual la gente dice que era un futuro brillante y nosotros no lo sentíamos así. Sí, yo no me Pues, ¿me sentía entendés? llena. era como incompleto. Todo el mundo, mis tíos, mis papás, la familia de Cara, todo el mundo decía como... Usted se va a ir por allá a lavar baños, el futuro usted de esta una pareja es ingeniera. brillante. Y nosotros decíamos, pues todo el mundo lo ve así, nosotros no. Y ahora que volvimos, ya nosotros aprendimos, no, es que pues ya no planeamos, ya tenemos supuestamente un futuro brillante y ya mira dónde estamos. No, pues de qué vale, no, vivamos el día a día, vivamos a nuestra hija y vamos viendo qué va pasando, pues que más adelante vamos a tener muchas preocupaciones pues por los hijos y todo eso, que eso es como, viene como integrado a ellos, pero vamos sorteando, uno va sorteando y uno va viendo qué va pasando. Y los que no tenemos hijos tenemos otras preocupaciones. yo me he puesto más preocupado que una puta. Y no tengo Porque le idea. dejó funcionar un botoncito a la cámara, él se preocupa. Sí, entonces, total. Es que Sí, uno todo es muy sobrepiensa y todo personal. eso. como el tiempo va cambiando la perspectiva. Cuando uno está ahí, lo ve como El fin del mundo. súper. Y Problema. luego dice, pero. O a veces Sí, uno. como me se- estresé que por dice, esta bobada, ¿no? Dice- Eso. A mí me pasa mucho eso cuando pienso en Australia. Como me estresé por eso, y Yo mira pienso, ya cómo "Ay, yo estoy". por qué me estresaba tanto, me preocupaba tanto, me hubiera Qué relajado bobada, más, me hubiera hubiera disfrutado disfrutado más. más. Pero En ya esos uno días lo tú puede me aplicar hoy preguntaste en que te día. arrepentías y yo te dije eso, pues como de haberme estresado tanto y haber como sobredimensionado la experiencia, sabiendo que pude haberme relajado y disfrutar más. Pero si no hubiese pasado, no estarías acá. También, Si usted no sí, se sí. estresa, usted no aprende a no estresarse. es verdad. Bueno, ¿qué les decimos? Felicitaciones por la Muchas llegada de gracias. Bueno, Elena. muchas gracias Nosotros- por compartir esta tarde con nosotros. Yo soy No, fan de ustedes los por bebés. Ah, le la vamos a tienen mandar que la conocer. botica a Elena. Sí. El lunes tenemos la eco con el médico, con el doctor. La mandamos para que... Tienes vean que cómo 7 está. meses. Va- ya van entrando ya los casi 8. 8. Ay, juepucha. Bueno, ya casi viene Elena. Ya casi 8 porque estoy en la semana 31 y se supone que hasta la 40. O sea, que podrían hacer ya En cualquier acá. momento. De aquí en adelante ya es más probable que... Puede que nazca acá en Viallo, que es donde estamos grabando el episodio. No, El día- no, ¿Se ella- imaginan? la niña áspera, No, serían ella es noches viciosa. ilimitadas para Elena en Viallo, el Hotel Como- Viallo. como- Medellín. Como las aerolíneas. Como Sí. el aeropuerto, sí. Ay, no, Caro, qué nervios. Qué Qué nervios, pero qué qué emoción. Es un montón de sentimientos encontrados. Sí, Pero es muy estamos chévere, pues felices. porque la verdad es como cuando uno tiene como un bebé, uno es como que se vuelve el centro de atención de la familia. Pues el que tiene el bebé en el momento es el centro de Ah, atención. sí. Eso es como, Total. como Yo el ya no sol. me llamo Carolina, yo ya me llamo Elena. Elena. Ya es Elena. La mamá de Elena. Sí, Elenita ¿cómo ya amaneció comió, Elena todo ya. Elena. Ay, no, qué emoción. Disfrútense mucho este momento que yo en esos días escuché una cosa que dice, cuando los bebés están chiquitos, los días pasan muy lento, pero cuando tú no piensas en los días, sino que piensas en los meses y en los años, pasa muy rápido. Entonces hay que disfrutarse mucho de ese momento porque cierras y abres los ojos y ya tienes 6 meses, un año y pasó. No, es Y que tienes hace un que, niño hasta los que 12 estamos viendo la años. prueba de embarazo. Entonces, ya, Y ya. y ya.
Y ya como está de grande, y es increíble, o sea, yo veo mi barriguita y yo digo, increíble que yo tenga un bebé ahí adentro. Bueno, todas las mejores deseos gracias. para Muchas esta gracias. etapa que se aproxima. Gracias por haber venido, por habernos regalado este espacio, este tiempo. Nos encantó escucharlos. Yo siento que es como esas historias genuinas, reales, que pasan. Liberadoras. Sí, Es para mucha ustedes catarsis que también lo para cuentan. uno. Y seguramente para la gente que nos escucha también sentirse como identificado en tantas cosas es muy alivianador, pues Sí. como que le aligera a uno todas las maletas que va cargando. Como que uno siente que no es el único que pasa por tantas cosas. Totalmente. No, muchas Alejito, gracias a ustedes. gracias. A ustedes, Muchas gracias a todos. gracias Nos vemos en 8 días. por vernos, por escucharnos. Ya saben que venimos en 8 días con un nuevo invitado, invitados. Mira, hoy tenemos 3. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Chao, chao.